vamos a ir dando inicio. Bueno, muy bien. Entonces, en principio, darles de mi parte un caluroso saludo. Mi nombre es Enid Jaén, para los que no me conocen. Soy docente de la carrera de psicología de la sede Guanacaste y es un gusto para mí compartir hoy con ustedes este espacio, estar en la apertura de este espacio para esta charla virtual titulada Cómo inscribir proyectos de investigación y acción social en la UCR. Esta actividad ha sido organizada por las carreras de psicología de las tres sedes en las que se imparte la carrera en el país, ¿verdad? La sede Rodrigo Facio, la sede Occidente y la sede Guanacaste, así como también por la carrera de enseñanza de la psicología. Esta actividad de hoy está coordinada por la carrera de psicología en la sede Guanacaste. Y el propósito es brindar a las personas docentes los conocimientos necesarios para planificar e inscribir proyectos de investigación y acción social en el sistema institucional CIPRES, siguiendo los lineamientos administrativos y académicos vigentes, ¿verdad? Em, los docentes de la carrera está dirigida propiamente a los docentes de la carrera de psicología y de enseñanza de la psicología, pero también está abierta al público académico en general. Así que, en principio, quiero darles la bienvenida a los expositores que nos van a acompañar hoy. Hoy nos van a acompañar como expositores Luis Castellón Celaya y Jorge Prado Calderón para comentarles un poquito sobre un poquito de reseña sobre ellos. Luis Arturo Castellón Celaya es docente de la Universidad de Costa Rica desde el año 2009 y actualmente es el coordinador de la carrera de psicología en la sede Guanacaste. Asimismo, colabora con las carreras de educación primaria, de primaria con énfasis en inglés y en educación para la primera infancia. Es licenciado en psicología y máster en administración de recursos humanos. Y desde el año 2014 ha estado relacionado con proyectos de investigación y acción social. Actualmente figura como responsable del proyecto TC 744 sobre discapacidad en Guanacaste. Por otro lado, Jorge Prado Calderón es docente de la Universidad de Costa Rica desde el año 2011 y actualmente es docente de la carrera de psicología en la sede Guanacaste. Asimismo, es docente de la Universidad Estatal a Distancia. Cuenta con estudios en psicología, en educación y en ciencias cognitivas. Desde el año 2011 ha desarrollado alrededor de 12 proyectos de investigación y actualmente trabaja de manera colaborativa con proyectos de investigación con universidades de España, Argentina y otras universidades en Costa Rica. Entonces, de antemano, les agradecemos por haber aceptado participar en esta actividad que sabemos que será provechosa para quienes nos encontramos presentes. La atención de consultas, les comunico que la vamos a hacer al final. Sin embargo, ustedes pueden irnos compartiendo sus consultas en el chat, ya que vamos a ir tomando nota. O bien, en el momento en el que yo les indique, cuando los expositores hayan finalizado su espacio, pueden hacerlo también levantando la mano. Muy bien, de este modo entonces le cedo la palabra a nuestros expositores. Va a iniciar Luis. Adelante, Luis. Gracias, Denis. Bueno, buenas noches. Un gusto saludar a algunas personas conocidas por acá que veo ahí conectadas y a las que no, pues mucho gusto. Como ya lo dije, Denis, pues yo trabajo actualmente en la sede de Guanacaste, en la carrera de psicología principalmente, pero también en otras carreras. Bueno, aquí ven un poco la presentación que les trato, voy a impartir ahorita, ¿verdad? Nada más decirles que también ahorita estoy en la comisión de investigación de la sede de Guanacaste. En la sede lo que tenemos es una coordinación de investigación, entendiendo que la unidad académica pues es la sede de Guanacaste, ¿verdad? Pero los proyectos como docentes, si tenemos por lo menos un curso o algún nombramiento como docente, podemos inscribir proyectos, ya sea investigación, acción social, pero para ello necesitaremos siempre esta plataforma que le llamamos CIPRES, ¿verdad?
Esto es de lo que en la U le llaman, bueno, el sistema institucional para presupuesto y es de la UPLAU. Entonces, cualquier proyecto tenemos que inscribirlo por acá. Entonces, en primera instancia, pues esta imagen que ven acá es lo que nosotros usualmente vemos a veces cambia un poco la parte de la animación y demás, pero esto es como lo vemos por acá, ¿verdad? Aprovechamos también y parte de la iniciativa de acá, de la coordinación de lo que es la comisión de acreditación del conglomerado, tanto a Marilis, que es la coordinadora general de la Escuela de Psicología, como a Eni Jaén, que nos presentó y además es la coordinadora de acreditación. La idea es que los docentes del área de ciencias sociales, sobre todo, y la carrera de psicología, podamos aumentar más lo que es la inscripción de proyectos. Antes de iniciar, sí quiero decir ese anuncio, porque en realidad es una debilidad de algunas carreras que no tienen proyectos inscritos actualmente o tienen muy pocos. Entonces, la carrera quiere incentivar que podamos hacerlo. Y una, pues, empezando de lo que vamos a presentar ahorita, cómo hacerlo, para ya los que lo han hecho, pues tal vez tengan dudas más específicas, y para las personas que no, pues que vean cómo funciona un poco a la hora de escribir un proyecto. Y luego me complementará la presentación el compañero Jorge, ya más bien con la parte más bien del contenido de un proyecto y cómo eh, aplicar buenas prácticas para que los proyectos de investigación, bueno, primero que sean aceptados y después que tengan un buen impacto a nivel, digamos, social, regional o qué sé yo, ¿verdad? De la práctica de nuestras carreras. Ok, entonces, esto es lo primero. Entonces, de mi parte, pues, aquí les pongo, bueno, los nombres de nosotros. Un poco quiero hablar qué es la definición de un proyecto para efectos de nosotros, de qué es el problema en este sistema. Tampoco vamos a decir que es algo distinto, por eso creo que Jorge nos va a complementar de mejor manera que al final es muy similar a como hicimos en nuestros posgrados, en nuestras carreras. Eh, ¿Verdad? El contenido es el mismo, pero obviamente tenemos que adaptarlo a este sistema porque todo debe subirse por acá, por esta plataforma, ¿verdad? Entonces, teniendo como punto de partida eso, ¿verdad? Bueno, aquí les planteo algunas ideas, cómo es el uso del sistema, algunos factores de éxito y desafíos para que luego lo continúe el compañero Jorge, ¿verdad? Entonces, para iniciar, bueno, un proyecto como tal, podemos verlo desde las definiciones más comunes, qué sé yo, pero veámoslo, pues, por lo menos desde cómo trabaja la UPLAU. Sé que desde nuestras carreras tenemos, pues, cada uno nuestros énfasis y demás, pero el sistema plan presupuesto, este CIPRES, funciona mucho desde esta metodología de proyectos, como para una manera de unificar todo eso. Entonces, para que nuestros proyectos sean exitosos, tenemos que entenderlo desde la visión de desde que todos los indicadores y todos estos elementos que nos piden, ¿verdad? Ellos los puedan de alguna manera medir y poderlos también darle seguimiento, ¿verdad? Entonces, aquí nada más como para iniciar, un proyecto es un esfuerzo temporal, es decir, el proyecto va a tener una vigencia de un inicio a un final, va a iniciar un proyecto específico. Para efectos de la U, el mínimo son 2 años, ¿verdad? Si vamos a subirlo con la plataforma de la U y siguiendo esta misma definición, esto temporal mínimo va a ser por 2 años. Entonces, si yo quiero empezar un proyecto para el 2026 o 2027, sé que yo voy a trabajar 2026 todo el año y 2027. O si inicio en el 2027, vamos a trabajarlo también desde esa lógica, ahora para empezar el 2027 y terminarlo a finales del 2028, ¿verdad? Más o menos. Ese es el mínimo, dependiendo de las posibilidades y la prórroga que nos puedan dar, ¿verdad? Entonces, este es un esfuerzo temporal enfocado en crear ya sea algún producto específico y definido, y es una serie de actividades, resultados estructurados que se ejecutan cuidadosamente para lograr ese resultado deseado, que es el objetivo general al final de los proyectos. Los objetivos tienen que ser claros, que guían sus actividades y resultados esperados. Para la gestión de las coordinaciones de investigación e inclusive proyectos de acción social, esto es súper fundamental a la hora de la aprobación, porque vamos a tener que incluir metas e indicadores que sean de alguna manera verificables en el tiempo. Igual los recursos.
el sistema también nos indica qué recursos vamos a utilizar, ya sean tanto recursos humanos como en algunos casos de dinero y materiales, ¿verdad? Entonces, esto en sí, el sistema está enfocado mucho desde esta línea. Igual, cualquier cosa, yo sé que las preguntas las dejamos al final, pero si hubiera algo muy importante, lo pueden escribir por ahí, ¿verdad? Para las personas que tal vez ya lo hayan intentado o que estén ahí, bueno, entonces pueden ir anotando preguntas y al final, pues, hacemos ahí alguna evolución, ¿verdad? O comentar por ahí. Entonces, igual que cualquier proyecto, esto es muy obvio, ¿verdad? Tenemos que definir los objetivos, un alcance, ¿verdad? Si va a ser más descriptivo, vamos a correlacionar o qué, ¿verdad? Y la planificación de recursos y cronograma para que las actividades puedan ser distribuidas a lo largo del mínimo 2 años, que acabo de decir, ¿verdad? Pues, enfocándonos en la UCR, en este sistema es así, ¿verdad? Empezamos en enero, entonces vamos a dividir las actividades del año 2026, por ejemplo, y todas las actividades que vamos a realizar hasta la entrega del informe final. Entonces, ahí debe estar incluido todo eso, hasta la entrega del informe final. Si proponemos tener una meta, incluso ir a un congreso a presentar los resultados, la idea es que todo eso vaya quedando en ese cronograma, ¿verdad? O sea, ese espacio temporal es muy importante a la hora de establecer el cronograma, ¿verdad? Ojalá lo más real posible, ¿verdad? Porque a veces uno pone muchas cosas en los proyectos, quiero hacer esto y esto, pero cuando vamos a aplicarlo, de repente puede hacer que no sea tan viable o que tal vez tome más tiempo de lo previsto y entonces los 2 años no nos va a alcanzar, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, o al rato al contrario, ponemos algo que en realidad es muy concreto y lo hacemos más rápido de lo que supuestamente habíamos planeado, ¿verdad? Entonces aquí hay que como que planificarlo mejor. Para la Vicerrectoría de Investigación, para la hora de incluir un proyecto, vean que se va a utilizar la plataforma Cypress, pero también van a haber otros documentos que ahorita podemos ver un poco más adelante a la hora de inscribirlo, ¿verdad? Pero bueno, primero es meterlo en el sistema y luego las evidencias necesarias, ¿verdad? Incluido, por ejemplo, el registrarlo, en qué momento se registra, si una comisión lo ve y lo va a devolver, ¿verdad? Entonces todo esto, ¿verdad? Entonces la persona de las comisiones, ¿verdad? Vamos a valorar si necesitamos otro documento adicional o otra revisión, ¿verdad? Entonces eso, la evolución que nos pueda hacer la comisión de investigación. Pensando en la sede de Guanacaste o en alguna de las sedes, por ejemplo, Occidente, ¿verdad? No, las coordinaciones son más interdisciplinarias, entonces esto tenemos que adaptarlo a cada escuela en lo que lo vayamos a inscribir. Cada facultad o escuela tiene sus comisiones de investigación y bueno, ya por dicha tenemos conectado a Andrés Ruiz, porque en el Instituto de Investigación también tiene sus comisiones de investigación, entonces funcionan un poco distintas, pero para efectos de las sedes son interdisciplinarias y usualmente hay un representante por área, ¿verdad? Eso sí hay que considerarlo. En la sede, digamos, tenemos carreras de todo, desde ciencias sociales hasta ingenierías y estudios generales, qué sé yo. Entonces, las comisiones intentan ser un poco, eh, incluyen esa diversidad para poder llegar a apoyar, ¿verdad? O cuando se da la aprobación de los proyectos, ¿verdad? Sin embargo, el sistema es el mismo para todos en la UCR, ¿verdad? Entonces, por acá. Siempre siguiendo los lineamientos y los documentos que nos dice la Vicerrectoría de Investigación, ¿verdad? Para acción social, este no está enfocado en acción social, pero el sistema es el mismo, ¿ok? Y aquí podemos visualizar cómo se ve una vez que ingresamos al sistema. Él va a traer unas pestañas y tenemos que llenarlas todas. Incluso trae una simbología para que nos ubiquemos. Por ejemplo, cuando ya está lleno todo eso, bueno, aquí este es un ejemplo, un pantallazo de algún proyecto que yo tengo. Y aquí podemos ver que si está en verde todo, es que ya está listo. ¿Ok? Entonces ya lo puedo enviar. Todas las pestañas que yo necesito, digamos, información general, estructura, metodología, eso lo vamos a ver ahorita. Voy a tratar de ejemplificarlo un poco más para que vean qué es lo que lleva cada una de estas. Entonces, al final son muchas cosas que ustedes podrían ir haciendo en Word, pero que ojalá puedan adaptar para que luego nada más es de subirlo acá, ¿verdad? Tener su respaldo en un procesador de texto, digamos como Word,
pero que al final calcen en algunas de estas etiquetas que vienen por acá. Él nos va guiando con estos colores, por ejemplo, si falta información o si ya está completo. Bueno, en algunos casos podría ser que de alguna manera pues no sea necesario que la llenemos, ¿verdad? Porque hay información que aplica, otra que no aplica, pero eso lo vamos a ir viendo por ahí. En característica y estructura para el sistema, sí vamos a tener que siempre tener hay un apartado que es una justificación, que es donde ubicamos por ahí lo que algunos consideran como el problema, la justificación, el impacto, todo eso se realiza en una sección, entonces esta parte la podemos redactar y luego la podríamos pegar ahí, por ejemplo, o irla editando, ¿verdad? Este es otro detalle porque no van a hallar el apartado separado el sistema no trae un apartado separado para incluir un problema o como lo redactamos en alguna de nuestras carreras, ¿verdad? Sino que va a venir en una sola pestaña todo eso, ¿verdad? Viene otro apartado de antecedentes o estado de la cuestión, esto sí viene ahí. También viene otro apartado de políticas, objetivos del desarrollo, que en estos casos ya la U los tiene definidos y usualmente tienen que ver con estas políticas eh, relacionadas con esta Agenda 2030, qué sé yo. Entonces usted puede escoger ahí si alguno de esos objetivos del desarrollo sostenible, que son los que vincula la U, eh, funcionan para su proyecto. No es que haya que escogerlos todos, ni mucho menos, sino que el sistema nos va a pedir algunos, ¿verdad? Entonces, pues se puede escoger varios o uno, ¿verdad? Si usted considera que se vincula a eso. Ahorita lo vamos a ver por ahí en un ejemplo. Cada proyecto, igual que cualquier investigación, va a tener objetivos específicos, pero la diferencia es que el sistema me va a pedir al mismo tiempo la meta y el indicador clave. Cuando uno manda a veces en un proyecto una tesis, qué sé yo, a veces solo viene el objetivo específico, pero en este caso debemos incluir el objetivo específico y se abre una pestaña que ahorita vamos a ver, en la que indica que requiere la meta y el indicador. ¿Ok? Y ahí entramos a una pequeña discusión que tenemos que precisar porque usted dirá, bueno, yo voy a hacer una investigación cualitativa. ¿Cómo pongo una meta o un indicador? Y las comisiones van a verlo, donde ya les dije que son bastante interdisciplinarias, a veces de varias carreras y demás. Y la idea es que entre más claro sea posible para que lo comprenda, no desde mi carrera precisamente, sino ojalá desde el punto de vista interdisciplinar, ¿verdad? Ahora bien, usted dirá, ahorita le pongo un ejemplo, bueno, y si el objetivo específico es muy cualitativo, igualmente se pueden poner metas que podamos de alguna manera eh, verificar, qué sé yo, bueno, y vamos a hacer talleres o algo así, entonces, si un objetivo era de sensibilización, la meta es cantidad de personas sensibilizadas, un ejemplo, ¿verdad? Así proponiendo algo, ¿verdad? Aquí, suponiendo, ahorita vemos algún ejemplo, pero esa es la idea. Entonces, el indicador es la cantidad específica que usted cree que va a lograr con eso. Y así podemos resolver un poco lo de un objetivo que es cualitativo, de hacer talleres de sensibilización, qué sé yo, y ver que el indicador podamos de alguna u otra manera ver si lo logramos o no, ¿verdad? El indicador siempre nos va a pedir como algún numerito de alguna manera de ese producto deseado. Entonces, esta es la otra parte que a veces he visto en las comisiones, ¿verdad? Que tiende a ser un poco confuso o complicado porque algunas personas dicen, no puedo cuantificar eso. Pero bueno, esa es la idea. El sistema nos lo va a pedir, entonces tratemos de nada más incluirlo de la manera más precisa, ¿verdad? Y la idea es para poder orientarnos y dar seguimiento a la ejecución. La estrategia metodológica solo viene en un espacio, así que esto es como muy libre de cada carrera y todo eso, pero que venga lo más claro posible. En el sistema viene solamente un espacio, una pestaña que dice metodología, y ahí lo que sí nos va a decir si es básica o es aplicada, y ya la otra usted lo define como construye un marco metodológico desde cada una de sus áreas, ¿verdad? Asimismo, nos va a indicar la parte de recursos, materiales y demás que nos va a pedir, ¿verdad? Entonces, aquí les pongo un ejemplo. Esto es tomado de proyectos que tengo por ahí para que, y entonces, de los que nos han de los que tenemos acá en la sede, por ejemplo, solo como para ejemplificar, ustedes vean que viene un objetivo específico
pero, perdón, se movió al tocar algo ahí. El objetivo específico viene acá, pero ya que viene una meta, usted puede agregar más metas en este punto verde que se ve por acá. Usted puede incluso agregar más metas por cada objetivo. O si usted lo considera, por lo menos ponga uno, ¿verdad? Y el indicador, ¿verdad? Es lo que usted tiene que agregar a esa meta. Igualmente puede agregar varios indicadores para la meta. Eso no tiene como un límite, ¿verdad? Pero entonces, por cada objetivo específico, como mínimo, tenemos que ir visualizando que vamos a agregar una meta y un indicador. La meta no necesariamente tenga que tener las cantidades, sino más o menos que precise eh, cómo usted considera que va a lograr ese objetivo específico. Y el indicador, digamos que ya podemos poner un número más específico, ¿verdad? Por ejemplo, cantidad de estudiantes con horas, al menos personas en comunidades capacitadas. Estos son ejemplos de algunos, ¿verdad? Pueden ser de otras carreras, otros más, que ahora tal vez Jorge les pueda compartir. Pero, por ejemplo, este es un ejemplo de algunos que hemos visto por ahí, entonces que puedan funcionar, ¿verdad? Y es bastante cualitativo como para el ejemplo por ahí. Si su proyecto es cuantitativo, probablemente pueda precisar un poquito más lo de los números, ¿verdad? El cronograma, como les digo, hay que considerarlo como para un mínimo de 2 años de la investigación y usted puede iniciarlo incluso a partir del 1 de enero. Entonces, bueno, al 2, es feriado el primero, ¿verdad? Pero usted puede, el sistema le permite ponerlo desde el 1 de enero. Y no necesariamente tiene que esperarse que dice que yo soy interino o interina y entonces yo entro a trabajar en marzo. Usualmente el 10 de marzo, 11 de marzo, no sé, ¿verdad? Si no daba cursos de verano. Era que el sistema sí le permite, incluso para muchas personas esto ha funcionado para inclusive mejorar lo que es el periodo de tiempo laboral en la U, gracias a un proyecto, porque tal vez en docencia sí tenga que esperarse el semestre, pero a la hora de incluirlo, usted sí puede meterlo desde el principio de enero hasta a finales de diciembre. Entonces le da un sentido de continuidad y verás que en realidad ayuda porque si usted lo pide en los tiempos que da la vicerrectoría y con presupuesto, incluso es una manera de obtener como una continuidad con la U, ¿verdad? Si el proyecto tiene el financiamiento y está nombrado todo eso. Así que es otro tip para la persona interina que quiere incluir esto, sabe que la U más bien va a estar en la relación laboral, inclusive suma uno esto, lo de los tiempos de cuánto tiempo tiene uno de experiencia laboral dentro de la U, que le reconoce, porque la U lo reconoce por día concreto, ¿verdad? Entonces esto ayuda un montón. Pero bueno, las actividades mínimo por 2 años de ejecución y actualmente la comisión, por lo menos algunas sedes, y, ¿verdad? Esperan que haya divulgación de algún tipo de las actividades que realizamos. Eso les va a ayudar más a la hora de la aprobación. ¿Qué quiere decir divulgación? Bueno, ir a congresos, las ponencias con los resultados o avances del proyecto, publicarlo por lo menos a la hora del informe final, tal vez si no lo ha salido en la revista o el libro. eh, He visto gente que publica un libro, la investigación es para poder financiar el libro, por ejemplo, pero en algunos casos los 2 años no son suficientes, entonces el borrador puede presentarlo a la hora de la divulgación, el borrador de lo que usted ya lleva hecho, entonces es válido. Pero este es un buen tip. Últimamente, si no hay divulgación y solo tenemos la investigación sin eso, usualmente sí se cuestiona, ¿verdad? Porque la idea es que los resultados se puedan publicar y darle mayor visibilidad a lo que se está haciendo, ¿verdad? No, tanto en las diferentes sedes como institutos y demás, ¿verdad? Además de que el docente, la persona docente, puede ganar también puntos de crecimiento en lo que es régimen académico, que verdad que ese es otro aspecto a considerar. Eh, También nos pide un criterio de evaluación, ¿verdad? Por ejemplo, el presupuesto de cómo lo va a hacer, ¿verdad? Bueno, ya usted esto se adapta un poco a la metodología, si es cualitativa, si es participativa, si es más cuantitativa, pero de qué manera usted debería poner por ahí, aunque sea algo breve, cómo va a evaluar el proyecto. El presupuesto se solicita, ¿verdad? A veces este es un criterio de evolución de un proyecto porque no pone presupuesto. Por ejemplo, hay fondos concursables
y la idea es que tenga un mínimo de un gasto total, ¿verdad? Entonces, más bien solo se valoran los proyectos que vienen bien claros con el presupuesto que van a ejecutar. E incluso los proyectos buenos, muy grandes, ¿verdad? Superan cierta cantidad. El proyecto ordinario, el común, digamos, si uno nunca ha incluido un proyecto, bueno, es el ordinario son aproximados 2 millones de colones, ¿verdad? Como para gastos, qué sé yo, y demás. Incluido en diferentes partidas, esa es otra discusión ahí de las partidas, pero debemos usar la que da la Contraloría y el sistema de la U, ¿verdad? O sea, como por ejemplo, viáticos dentro del país, lo que es actividades de capacitación, etcétera. Cualquier proyecto, ya las partidas deben usarse las que da lo que es la parte de la Contraloría, la parte financiera, y hay otro sistema por ahí que no es este, pero ahí se me olvidó un poquito el nombre, pero usan el de, bueno, no sé, bueno, perdón, si recuerdo el nombre de ese sistema que es para compras y ese que usa la U, es un poco complicado, pero bueno, ese también lo usan por acá, o sea, dependiendo de la cantidad también se puede El de trabajar. GECO, ¿eso Ese, cuál? ese es. Y si quieren evitarse eso, los que ya hemos tenido proyectos, usen montos no tan altos y se puede hacer con caja chica. Bueno, yo trato de evitar que, la verdad. Pero si es mucha plata, sí se tiene que usar. Gracias, Jenny. Exacto. Porque, bueno, todo esto está ahí. Entonces son detalles que entonces a veces no pone poco esto y esto, pero bueno, debe nada más saber que con partidas específicas, según lo que hay un sistema, un manual financiero que también se les puede aportar, pero ya la U lo tiene establecido, ¿verdad? Se pide por año. A veces uno pide, pero hay que recordar que el presupuesto son 2 años, hay que pedir para el primer año y para el segundo. El sistema nos permite hacer todo eso, ¿verdad? Y ya lo demás, pues ya una vez que esté en ejecución, es la recolección de datos, interpretación de resultados, los informes. Se pide, por ejemplo, un proyecto de 2 años, se va a pedir un informe parcial al final del primer año de ejecución y, y el informe final una vez que usted termina, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un buen cronograma y lo logra ir haciendo a tiempo, la idea es que usted ya ese informe final lo va redactando antes de que concluya el periodo del año final de la ejecución. En algunos casos nos ha pasado en la comisión de acá de la sede, por ejemplo, que hay proyectos muy buenos y más bien están haciendo bien, pero ven que necesitan más resultados o que pueden ampliarlo porque el impacto es positivo, se puede solicitar incluso un año más de ampliación, ¿verdad? Entonces esa es una opción. Otros lo que hacen es, si quieren más bien empezar de cero como otra etapa, lo escriben como un nuevo proyecto. Y esa es una decisión del equipo de investigación, ¿verdad? Porque usualmente a veces lo incluyen en equipos o individual, pero muchas veces deciden, no, mejor para tener más tiempo y demás, lo escribimos como uno nuevo, como una nueva fase, entonces un nuevo proyecto. O si solo falta algo más, un detalle, qué sé yo, pueden pedir la prórroga de un año más para que, ¿verdad? Puedan ampliar los resultados y qué sé yo, ¿verdad? Ejemplo de presupuesto, vean bueno, este es un ejemplo del TCU que tengo ahorita y aquí lo puse por acá. Entonces vean que el objeto del gasto, los códigos y esto ya existen, esto lo da financiero, ¿verdad? Entonces esto no es algo como que yo pueda inventar, ni mucho menos, yo tengo que ver, ahí esto es a veces un poco de en qué meto eso, en qué no, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces nos ayuda la gente financiero o las coordinaciones de investigación. Por si no tiene dudas, a veces no nos acercamos y ellos están ahí, ¿verdad? Investigación sobre todo son muy abiertos a colaborarnos y demás. Entonces, si tenemos dudas, mejor lo preguntamos y vamos elaborando nuestro presupuesto como se ve acá en el sistema. Aquí este punto verde es incluir un nuevo objeto del gasto, y digamos el código 2020-300 de alimentos y bebidas. Yo calculo que voy a ocupar 350.000 colones. Puede ser que usted pida más o menos, ¿sí? Usted lo calcula lo que necesita, entonces lo incluye ahí. Y luego el total, eso va a salir más o menos el total del gasto para el año específico tal. Por ejemplo, esto sería para el año uno, luego puedo agregar otra vez esto mismo, ya sea el mismo o los mismos rubros, o si yo considero que para el año 2 voy a hacer otro tipo de gasto, entonces en el otro cambio las partidas, ¿verdad? Estas son partidas, ¿verdad? Por ejemplo, este dice alimentos y bebidas, útiles y materiales educativos.
El sector privado, por aquello, esa es la que le da subsidio a los estudiantes que colaboran en horas asistentes o estudiantes matriculados en proyectos, qué sé yo, para los gastos de alimentación, traslados y eso, ¿verdad? Un detalle, un tips, pidan bastante porque a veces le dan menos a uno. Entonces, recomendación, a veces es mejor pedir más por aquellos que les den menos, ¿verdad? Y uno puede pedir viáticos ahí, a veces no necesariamente le den a uno, pero la coordinación a veces tiene adicional, entonces ellos ayudan con lo que no le dieron a uno, ellos a veces pueden asumirlo, ¿verdad? Entonces es bueno saber que está ese otro presupuesto por ahí adicional, ¿verdad? Entonces vean que está todo eso por ahí. Y el envío de evaluación de propuesta, bueno, esto tienen que enviarlo a la comisión de la unidad académica, que va a haber una comisión al respecto, ¿verdad? Ellos van a revisarlo. Lo ideal es que se envíen a las fechas que ellos digan para que entre en el concurso respectivo. Podemos enviar todo el año, pero si no lo enviamos en el momento que ellos nos indican, puede ser que nos quedemos sin presupuesto, ¿verdad? Entonces sí es bueno lo de la fecha. De hecho, hoy, curiosamente, me llegó, estamos con esta actividad y me enviaron una circular, por ejemplo, de las fechas para el próximo año, ¿ya? ¿Verdad? Y algunas que están ahí. Entonces ya, yo creo que hay que revisarlas. Bueno, algunos docentes ya se les envió un correo, por ejemplo, ya pueden revisar para la fecha. Entonces, ¿qué se recomienda? Hacerlo todo antes, enviarlo antes por la revisión, pensando también que, ok, pueden haber correcciones y demás que nos pidan, ¿verdad? Si el sistema no nos permite adjuntar todo, a veces las coordinaciones pues habilitan un correo que ellos tienen para poder enviar la documentación, anexos y demás, ¿verdad? Un elemento importante es que esto es cómo subirlo, ¿verdad? Yo luego Jorge les va a hablar un poco más de la parte práctica porque hay que considerar que dependiendo del tipo de investigación que hagamos, hay que enviar esto también al comité ético científico. Entonces hay que aclarar en la metodología, ojalá todo lo que tenga que ver con elemento ético, protección de datos, cómo vamos a abordar ciertos temas, o por ejemplo en psicología, que a veces se ven temas un poco sensibles, todo eso puede ser sujeto que nos pida algo más el comité ético científico, entonces hay que considerar eso también, ¿verdad? Entonces, también ya esa es otra parte, pero sí hay que descargar, por ejemplo, los consentimientos informados, que sean los actualizados que están en el SEC o el Centro el Comité Ético Científico, digo, ¿verdad? Entonces, pues esos son elementos que debemos, ¿verdad? Anexar ahí, ¿verdad? De instrumentos, todo lo que sean evidencias posibles para que la comisión pues tenga el panorama claro de lo que usted va a hacer, cómo lo va a hacer, cómo va a proteger los datos, etcétera, cómo va a hacer el tratamiento de los datos y demás para que ley sea aprobado sin ningún problema, igualmente con lo que es presupuesto, ¿verdad? Entonces, bueno, eso que ya lo dije, ¿verdad? Ojalá enviar antes de las fechas límites y pues por ahí está. Esto es de la vicerrectoría, ven acá viene como una infografía un poco general de que las propuestas en CIPRES, bueno, usted ingresa como aquí para resumir un poco lo que hemos comentado por acá, los sistemas sin presupuestos, cuando entramos en fechas fuera de eso, pero se pueden enviar. Pero si queremos presupuesto, ojalá enviarlo a principio de años, mejor, ¿verdad? O si es un fondo concursable de mucho dinero y el proyecto pues aplica, enviarlo en las fechas que ellos indiquen, ¿verdad? Y usualmente ya hay un cronograma anual, ¿verdad? Entonces todo esto, ¿verdad? Eh, Va a haber un acta de aprobación, si digamos, en este caso, algunos documentos importantes para que la vicerrectoría lo inscriba y ya lo dé la aprobación final, el presupuesto y todo eso, es que va a haber un acta de aprobación, ¿verdad? En la cual la comisión de investigación pues dice, ok, cumple con todo, entonces sí, si pasa toda la parte ética, hay proyectos que no ocupan eso porque no trabajan con personas, pues entonces también, ¿verdad? Todo eso se evalúa según el caso, ¿verdad? Por ejemplo, en la sede, de repente llega un proyecto más sociocultural y de repente llega otro que es trabajar, aquí en la sede hay muchos de agronomía, entonces de repente están un proyecto de pitaya o yo qué sé, ¿verdad? Entonces son cosas totalmente diferentes para efectos de nosotros por acá, ¿verdad? Y bueno, este es un poco el proceso, ¿verdad? Para no quitarle mucho tiempo al compañero Jorge. No sé si vamos a ver, bueno, conclusión, que es un poco las fases iniciales,
recomendación es probar el sistema primero, atravesarlo por ahí, irlo llenando. Si a alguno no le funciona, recuerden que es el mismo el mismo usuario, el correo institucional, pero muchas veces si uno no está habilitado, en este caso, digamos, porque el correo uno se lo habilita o inhabilita, uno va a las coordinaciones de investigación, a los institutos de investigación, porque el OPLAO le hace la habilitación, digamos, de como para ya tener proyectos. Cuando ya uno tiene, pues ya tiene un usuario ahí que ya lo utiliza. Entonces, en teoría, debería funcionarle si su correo está activo, pero si no, puede ir a acercarse a las coordinaciones de investigación para que le ayuden con los PLAO a que le funcione, ¿verdad? Entonces, todo eso por ahí. Vamos a ver. Bueno, esta era un poco esta parte, nada más voy a dejar de presentar acá. Y para antes de darle la palabra a Jorge, vamos a ver si entro por acá, a la parte de... Por ahí viene, no sé si hay alguna pregunta, no sé, mientras abro por acá. Bueno, no sé si las íbamos a manejar O al final, como para mejor. el final. Ok, Ujú. dejémosles como ustedes gusten, ¿verdad? Bueno, entonces nada más, ya para darle el pase al compañero Jorge y no quitar mucho espacio, nada más aquí podemos ver el sistema, ¿verdad? Entonces uno entra, el usuario es el mismo, el correo, todo eso, ¿verdad? Uno puede escoger, digamos, si, ¿verdad? Si ya tiene propuestas para editar, si va a iniciar, entonces, ¿verdad? Uno escoge la opción, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo tengo aprobado, ya me sale la lista de algún proyecto que yo tenía ahí, ¿verdad? O inclusive las prórrogas y todo eso. Bueno, aquí vemos, esto es mío, entonces aquí ven mis proyectos. Sin embargo, yo puedo incluir una nueva, ¿verdad? Igualmente, yo puedo devolverme ¿verdad? Empezar de cero y digamos que no me sale nada. Entonces yo puedo aquí agregar nueva propuesta, solo para que lo veamos. Bueno, me indican si lo vemos, ¿verdad? Yo estoy asumiendo que lo vemos. Sí se ve. Ah, ok. Entonces vean que obviamente no va a salir nada en verde, ¿verdad? Entonces aquí, esta es una manera, ¿verdad? Entonces yo digo, aquí le agrego el nombre. Yo sugiero, esto era una discusión que teníamos con el coordinador anterior de investigación acá, por ejemplo, en una sede. Él decía que él lo iba a preferir escribirlo acá, de una vez todo. Pero eso generaba un problema. A veces esto no guarda y puede borrársele la información. Entonces, yo sugeriría a veces mejor tener en Word primero y luego es más fácil pegar por acá, pero viendo qué es lo que se necesita. Vean que esto es como un formulario en realidad. Entonces, lo que vayamos incluyendo es un formulario, sus datos y demás. Él, si usted está activo, él mismo va a jalar sus datos. Así que no hay mucho que agregar, mucho de ir llenando y demás. Y como texto, básicamente la parte que habla de justificación, metodología y algunos aspectos. Todo lo demás es un formulario que vamos llenando, pero sí tener claro. Entonces, si yo quiero iniciar para el 2026 o pensando para el 2027, entonces de nada más escogemos la fecha y yo la pondría desde enero, ¿verdad? No creo que empiece el viernes, entonces yo diría empiezo el 4, digamos. Y digamos que entonces tendríamos que terminar el 2028, los 2 años, y digamos que podemos agregarlo a diciembre, digamos, ¿verdad? Al 31, por ejemplo, ¿verdad? Sí, para efectos de tenerlo ahí. Si hubiera un cambio, ellos nos van a corregir y demás, y ahí vamos llenando, ¿verdad? El sistema. Entonces, bueno, yo voy a dejar para que quede espacio para el compañero y entonces cualquier cosa luego volvemos acá si es necesario. Listo, Jorge, adelante. Bueno, buenas noches a todos y todas. Espero que estén muy bien. En esta parte lo que buscamos es como complementar la actividad, si ven, es para el proceso específico de inscribir los proyectos. No para la parte de diseñar un proyecto de investigación, no es una capacitación acerca de metodología de la investigación, sino específicamente de la parte de inscripción. Entonces, lo que buscamos hacer con esta segunda parte es ver cuáles son recomendaciones que sean de utilidad con base en el criterio de personas expertas para que sus proyectos
sean aceptados y que se desarrollen correctamente. Entonces, lo que hicimos fue consultar a varias personas especialistas. La primera de ellas es la doctora Mónica Salazar, es la coordinadora de la Comisión de Investigación de la Escuela de Psicología. El doctor Jimmy Washburn, que es presidente, bueno, hasta recientemente, del Comité Ético Científico. La doctora Vanessa Smith, que ha sido investigadora por muchos años y coordinadora y directora del Instituto de Investigaciones Psicológicas y Andrea Marín Campos, que es una compañera que se encarga de la unidad de gestión de la calidad. Entonces, con base en las consultas a estas personas, ellos nos dieron distintos insumos. En el caso de Mónica Salazar, nos invitó a un taller justamente sobre elaboración de propuestas de investigación, donde nos acompañaron dos compañeros de la vicerrectoría, don Darío Hernández y don Jorge Pérez. Jimmy Washburn nos envió las recomendaciones por escrito y las dos compañeras Vanessa Smith y Andrea Campos nos enviaron las recomendaciones en formato de video. Entonces, ¿qué fue lo que les preguntamos a ellos? Básicamente es desde la experiencia de ellas y ellos, cuáles son las principales debilidades o errores que se suelen presentar en los proyectos de investigación en la UCR. Y a raíz de esto, cuáles serían buenas prácticas que han identificado y que recomendarían para que los proyectos sean exitosos. Luego del análisis de todas las respuestas, hicimos como 10 principios clave que habría que seguir. Entonces vamos a ir viéndolos uno por uno. El primer principio que recomendaron casi que todas estas personas es hacer un proyecto de investigación que sea factible, que sí sea realizable. Sobre todo si estamos iniciando nuestra experiencia en proyectos de investigación, no lanzarnos a algo sumamente complejo. Entonces proponen que sean objetivos concretos, que sean muestras realistas, que verdaderamente podamos llegar a conseguir esas muestras. Y lo del plazo, esta es una recomendación más genérica, pero que sí se respete el mínimo de 2 años, porque a veces construimos propuestas que están pensadas para un año y así se envía. Y, perdón, un toquecito solo para cerrar el WhatsApp porque si no va a estar interrumpiendo. Ok, listo. Y esto da problemas porque si no se logran los objetivos, bueno, ya quedamos con un mal antecedente, vamos a tener que soltar una prórroga. eh, y también, si a veces no se logra determinar el proyecto, entonces eso va a quedar pendiente en los registros de la vicerrectoría y eso va a darnos dificultades para luego presentar otro proyecto, para luego obtener una beca, etcétera, tener financiamiento. Una recomendación que dan, sobre todo en el taller, es si tenemos un proyecto muy ambicioso, mejor presentarlo por fases. Entonces, presentar un proyecto de investigación que sea la primera fase. Muchas veces es una fase como preparatoria para ya otras fases más ambiciosas. Y también recomiendan siempre presentar el proyecto presentando en obtener fondos de los fondos ordinarios, del presupuesto ordinario. Y solo complementariamente, entonces ahora sí, optar por fondos concursables. Ahorita vamos a ver que hay distintos tipos de fondos concursables. Ok, entonces esa sería la primera gran recomendación. Orientarnos a proyectos que sean factibles, sobre todo si estamos empezando en investigación. Cuidarnos mucho de no hacer proyectos demasiado ambiciosos para hacer un primer proyecto. La segunda recomendación es, en términos generales, la previsión, la planificación. Em, Todas estas personas nos mencionaban que hay que planificar el proyecto con tiempo. Por lo general, más o menos año y medio antes de que consideremos que ya vamos a iniciar el proyecto. Va a venir toda la fase donde tenemos que planificar, donde tenemos que revisar literatura, donde la idea es que discutamos nuestro proyecto con otras personas, pero después de toda esa fase de diseño, vamos a tener que presentarlo. Y en esa presentación luego van a venir distintos periodos de evaluación de nuestro proyecto, la asignación de presupuesto y hasta tiempo después, ya ahora sí, con presupuesto asignado y con todo en orden, que podamos iniciar. Entonces, por ejemplo, aquí les doy un ejemplo del concurso de proyectos de investigación que está haciendo la Escuela de Psicología. Los proyectos se tienen que presentar a más tardar, creo que es el 30 de octubre del 2025. Entonces, uno tendría que pasar varios meses anteriores a eso diseñando el proyecto. Luego se entrega aquí y se tarda prácticamente
lo que queda de 2025 y 2026 en las fases de revisión y correcciones. Y luego de que ya pasa todas esas fases de evaluación, entonces ya entra en vigencia. Entonces vean que, por ejemplo, en este caso es prácticamente año y medio después desde que uno empieza a concebir el proyecto. Entonces, la segunda recomendación es esa previsión, esa planificación. Y también, si queremos seguir un proyecto como personas investigadoras y siempre tener un proyecto en marcha, entonces no podemos esperar a que se nos termine el primer proyecto para empezar a pensar el segundo, sino que mientras estamos realizando el primero, ya ahí tenemos que ir organizándonos y planificando para el segundo. Ok, antes de pasar a la tercera recomendación, vamos a ver el primer video que nos compartieron las compañeras, en este caso un video de Andrea Marín Campos. Ella es la coordinadora de la Unidad de Gestión de la Calidad y cuando le hicimos esta solicitud, ella muy amablemente de una vez diseñó videos con materiales que ya tenía preparados y los grabó con los compañeros de Vicerrectoría de Investigación para nosotros. El primer video está aquí en esta dirección, pero yo lo tengo descargado, entonces vamos a verlo descargado. Ok, entonces vamos a ver el primer video. Consejos para iniciar una investigación. Parte 1. Defina y explore sus líneas de investigación. Hay 3 aspectos fundamentales cuando usted quiere comenzar a realizar una investigación. El primero es definir y explorar sus líneas de investigación. Para esto es importante que haga 3 cosas. Identificación. Identifique sus áreas de interés y pasión. Investigue las líneas de proyectos que ya existen en su unidad académica y en la UCR en general. Considere las necesidades y prioridades de la sociedad costarricense y cómo su investigación podría ayudar a resolver problemas. Segundo, delimitación. Delimite sus líneas de investigación de manera precisa y específica. No escoja temas demasiado amplios. Realice una revisión bibliográfica exhaustiva para que sepa el estado actual de los temas y encuentre nichos o espacios en blanco. Además, defina claramente el alcance y limitaciones de su proyecto. Y tercero, actualización. Tenga en cuenta que las líneas de investigación no son estáticas, deben ser actualizadas a medida que avanza el conocimiento y surgen nuevas problemáticas. Parte 2. Domine las fases de la investigación y los objetivos SMART. Dominar las fases de investigación y los objetivos es un proceso crucial en una investigación. Y eso implica una consecución de fases. Primero, la identificación de conceptos teóricos, el desarrollo de una pregunta de investigación, la revisión bibliográfica, la definición de objetivos SMART, que por sus siglas en inglés son específico, medible, alcanzable, relevante y limitado en el tiempo. El diseño del proyecto es crucial y en este punto es vital considerar el plan de gestión de datos, la recopilación de los datos, el análisis, la interpretación de los resultados y finalmente la conclusión y presentación de esos resultados. Es vital que usted planifique y ejecute cada fase de manera rigurosa, usando las herramientas y técnicas adecuadas. Parte 3. Aproveche los recursos de apoyo de la Universidad de Costa Rica. El tercer aspecto es fundamental: aprovechar los recursos y apoyo de la UCR. Acérquese a las unidades de investigación de su unidad académica y de la UCR para conocer los recursos y servicios que le ofrecen, como financiamiento, asesoría, metodología y acceso a bases de datos. Busque el apoyo de profesores y mentores con experiencia en sus áreas de investigación. Ellos pueden brindarle orientación, consejos y una retroalimentación valiosa. Y participe en eventos académicos, seminarios, congresos para conocer a otros investigadores, intercambiar ideas y establecer redes de colaboración. Recuerde que la UCR ofrece múltiples servicios a las personas investigadoras, por lo cual es importante que usted los aproveche. El plan de gestión. Muy bien, y ese es el primer video que elaboró la compañera con los compañeros de la Vicerrectoría de Investigación para esta actividad. Entonces,
Aquí se pone un breve resumen de qué trataba ese video, pero vamos a enfatizar algunos aspectos específicos. El primero es, menciona ella en el video y también las otras personas consultadas, el tema de la pertinencia. Entonces, nuestra investigación tiene que tener una pertinencia social y una pertinencia académica o científica, pero no solamente que la tenga, sino que se vea muy claramente, hay que explicitarla. Y esto es una carencia que se da en muchos proyectos, que tal vez para la persona investigadora es clarísima la importancia, pero no se explicita. Entonces, esa es una tercera recomendación, que la pertinencia esté sumamente clara. En el caso de la pertinencia social, como decía Luis hace un rato, a veces se hace por medio de indicadores que ya de por sí nos solicita la universidad, como por ejemplo la relación del proyecto con los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí les pongo algunos otros insumos que se podrían utilizar para argumentar la pertinencia social del proyecto. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, el Estado de la Nación, informes cantonales o institucionales sobre las problemáticas locales, el PLANES que elabora CONAR en conjunto con los consejos universitarios, o incluso a nivel institucional las políticas institucionales, por ejemplo, las que están aprobadas ahorita, 2026-2030. También resulta de mucha utilidad enfocarlo desde el punto de vista del plan, de la planificación que tenemos en la unidad académica. Por ejemplo, en la sede de Guanacaste, creo que ya se está trabajando en un nuevo plan estratégico de la sede de Guanacaste, o incluso dentro de las carreras tenemos los compromisos de mejora o los planes especiales de mejora a raíz de los procesos de acreditación con SINAES o con otras agencias. Además, en el caso de centros de investigación e institutos de investigación, por lo general hay líneas de investigación muy claras, entonces la coincidencia con esas líneas de investigación. Estos son solo algunos insumos, sugerencias, pero la pertinencia social se puede encontrar desde muchos otros lugares, ¿verdad? El asunto es dejar ese argumento de por qué es importante socialmente, dejarlo muy claro. Pero no podríamos dejar solo la pertinencia social. Hay que también poner la pertinencia científica o académica. ¿Cómo refleja nuestro proyecto el estado de la cuestión o la respuesta a vacíos que hay sobre el conocimiento de algún tema? Para eso, se puede utilizar, por ejemplo, el criterio de personas expertas y argumentarlo desde ahí, pero lo que es fundamental y que no puede faltar es la revisión de la literatura académica. O sea, tiene que verdaderamente evidenciarse que la persona investigadora tiene conocimiento de lo que está haciendo, de cuál es el estado de su tema a nivel mundial, y eso se hace principalmente revisando la literatura académica. Entonces, esta parte de revisión de la literatura académica va a ser un pilar de la carrera de cualquier persona investigadora. Y entonces el proceso de búsqueda de literatura académica es algo que tenemos que pulir cada vez más. Muchas veces en los proyectos de investigación, de primera entrada, por las referencias, por la forma en que se argumenta con esas referencias, se detecta rápidamente que la persona tal vez solo trabajó con lo que se topó de primera mano de información sobre el tema. Pero lo que se espera es que trabaje con la mejor información disponible a nivel mundial sobre ese tema particular. Si solo existe información regional, no hay problema, se trabaja solo con la información regional, pero tiene que ser la mejor información que haya a nivel mundial. Entonces, este es un tema sobre el que nos tenemos que capacitar, cómo encontrar la mejor literatura académica. Uno podría empezar por estrategias como muy básicas, como por ejemplo buscar en Google, Wikipedia, preguntarle a inteligencias artificiales, pero eso es solo la primera fase para ir más o menos viendo los términos de búsqueda que voy a utilizar en ya la búsqueda seria de literatura académica. La búsqueda seria de literatura académica se hace principalmente en las bases de datos suscritas, que paga la universidad, que paga CONARE y que valen cientos de millones de colones. Entonces tenemos que aprovecharlas, por ejemplo, Web of Science, Scopus, EBSCO y todas estas otras que ustedes encontrarán en el CIB. Pero tampoco podríamos limitarnos a solamente esa información que llega a esas bases de datos internacionales de alto prestigio según ciertos estándares, porque si lo hacemos dejaríamos por fuera mucha otra literatura que está orientada con base en otros criterios de calidad. Por ejemplo, en bases de datos de acceso libre, hay mucha de la literatura que se produce en regiones como la región latinoamericana.
Entonces también tenemos que consultar estas bases de datos. Por otra parte están los repositorios. Aquí les pongo varios de ellos. La Universidad de Costa Rica tiene bastantes repositorios importantes, igual con ARE, igual las otras universidades. Igual si uno se mete, por ejemplo, a universidades europeas, veremos que ellos tienen sus propios repositorios, entonces vale la pena consultarlos. Y también está el tema de las redes sociales académicas. Por ejemplo, tanto Google como ResearchGate como Academia funcionan más o menos igual, pero veamos un ejemplo. Esperen para ponerle pausa de nuevo. No, creo que aquí va bien. Por ejemplo, digamos que buscamos por algún autor y entonces las redes sociales académicas son más o menos como esto, ¿verdad? Viene un perfil de la persona investigadora que ha publicado en los últimos años. Se puede ver con qué otros autores ha publicado, entonces podríamos encontrar otras personas que se dediquen al tema que nos interesa. Y también, por ejemplo, podríamos ver por las organizaciones. Por ejemplo, aquí le damos clic a la universidad y se ven las personas de esa universidad que están en esa red social académica, por llamarle de alguna forma. Y también se puede por palabras clave. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner las personas que han publicado y que se consideran que se dedican principalmente a psicología. Y podríamos también por varios temas, por ejemplo, por psicología y educación. Y entonces ya nos van a salir las personas más citadas en estos temas. Así funcionan más o menos todas las redes sociales académicas. Entonces, no solo buscar los papers, los artículos, los libros, etcétera, sino también por personas especialistas, por los institutos en que trabajan, etcétera. Y también nunca olvidar revisar las bibliotecas físicas. Dependiendo de nuestra disciplina, puede que haya otro montón de fuentes de información académica, pero en general son estas y nunca dejar por fuera las bibliotecas físicas. Muchas veces ahí hay información que no está en ninguno de los otros lugares. Por ejemplo, en el caso de la UCR, esa información de las bibliotecas está en el OPAC. Entonces, si nos metemos, bueno, pongamos aquí CIPDI. En CIPDI, aquí va a estar el OPAC, que es el catálogo público, en donde podemos buscar, por ejemplo, por los libros y las revistas que están ahí en las bibliotecas de forma impresa, de forma material. Entonces, esto es fundamental para el proyecto de investigación. Mejorar nuestras habilidades en búsqueda de información. Eh, Todo proyecto tiene que partir de ahí. No hay otra forma de hacerlo. Ahora, eso no quiere decir que entonces tengamos que replicar lo que ya de por sí se sabe de algún tema. Lo tenemos que conocer y ese conocimiento puede ser para cuestionarlo y para plantear un proyecto de investigación que va completamente en una dirección contraria a eso que dice la literatura. Pero necesariamente tenemos que conocer la literatura sobre el tema. También una habilidad que vale la pena de una vez ir conociendo que existe es el tema de la sintaxis de búsqueda. Entonces, en cualquiera de estos, por ejemplo, en las bases de datos suscritas o las de acceso libre, nosotros digamos que tuviéramos que queremos investigar sobre instrumentos para evaluar sexismo o machismo. Entonces, ahí podríamos tener todos estos términos de búsqueda. Las personas a veces lo que hacen es simplemente meter todos los términos de búsqueda de un solo en los espacios de búsqueda y piensan que ya sí va a salir todos los resultados. Pero no, uno tiene que encontrarle la lógica a estos términos de búsqueda y construir una sintaxis de búsqueda. Por ejemplo, si en este momento quisiera que me busque todas las combinaciones de estos dos elementos con las combinaciones de estos otros, entonces tengo que escribirlo así, que me busque sexismo o machismo y que además tenga alguno de estos términos. Entonces, este tema de la sintaxis nos ayuda muchísimo a que las búsquedas sean mucho más eficientes y que al final nos tienen mejores resultados. ¿Cómo aprendemos a hacer la sintaxis? En cualquiera de estas bases de datos, por ejemplo, si nos metemos a Scopus, ahí en la ayuda va a decir cómo se puede buscar en Scopus y cómo construir una sintaxis. Igual, por ejemplo, en EBSCO y en cualquiera de las bases de datos. Okay. Y como lo decía la compañera, también está el tema de poder aprovechar los recursos institucionales. Por ejemplo, digamos que somos muy amateur, muy principiantes en búsqueda de literatura. Podemos acudir a otras personas investigadoras o podemos acudir al CIPDI y ahí ellos brindan capacitaciones acerca de cómo buscar literatura académica para llegar a sernos muy buenos en eso de buscar literatura.
También, por ejemplo, está la unidad de servicios estadísticos. A veces, por ejemplo, nos enfrentamos a un proyecto de investigación que requiere análisis muy elaborados que no conocemos. Sí es muy bueno que cualquier persona investigadora se vaya formando en métodos de análisis, y eso es fundamental. Pero no quiere decir que si no conocemos un análisis muy sofisticado, entonces no lo podemos usar. Podemos construir redes con personas que sí sepan usarlos, o podemos consultar a unidades especializadas que nos ayuden. Por ejemplo, en este caso, esta unidad especializada. Ok, muy bien. Y eso sería de ese primer video. Vamos ahora con un segundo video que nos elaboraron las personas de la vicerrectoría, que sería sobre el plan de gestión de datos. El plan de gestión de datos. Es fundamental que su proyecto de investigación incorpore un plan de gestión de datos desde la etapa inicial. ¿Pero qué es un plan de gestión de datos? Es una hoja de ruta para el manejo, la organización, la preservación y el intercambio de los datos de su investigación, tanto durante el proyecto como una vez esté finalizado. Por lo general, se trata de un documento que registra las características y acciones que se toman con los datos. Este documento es clave dentro de la estructura de su proyecto de investigación y le permite realizar un seguimiento longitudinal de estudios y una respuesta rápida, comparar resultados de estudios, validar hipótesis, estimar costos asociados a la transferencia de conocimiento, identificar y facilitar procesos de registro de propiedad intelectual, mejorar la organización de los datos y facilitar el trabajo de equipo, incluso con grupos internacionales. Un plan de gestión de datos debe incluir cómo se crearán los datos, las necesidades económicas relacionadas con la creación y la gestión de los mismos, las reglas de acceso y propiedad, incluida la confidencialidad, las prácticas de gestión, las instalaciones y equipos de gestión, las responsabilidades de cada persona, los criterios de transparencia y los procedimientos para conservar, preservar o descartar los datos. Algunas de las recomendaciones que les sugerimos para facilitar este proceso es usar una plantilla para planes de gestión de datos como la que ofrece la Universidad de Costa Rica, establecer sus propios lineamientos para mejorar la gestión de los datos, buscar apoyo en grupos internacionales en su área, buscar el acompañamiento de la Oficina de Conocimiento Abierto y de Proinnova y coordinar capacitaciones para aprender a hacer los planes de gestión de datos. Muy bien, y ese fue el segundo video que nos hicieron de la vicerrectoría. Entonces, el plan de gestión de datos tiene varias información sobre cómo es que vamos a generar, manejar, compartir los datos que generamos en nuestra investigación. Tiene muchos elementos, como por ejemplo, quiénes son las personas responsables de cada rol en la gestión de los datos, el tipo de datos, la metodología, el control de calidad, preservación de los datos, el tema de la protección de datos personales, propiedad intelectual, etc. Ahora ustedes me podrán decir, bueno, acabo de ver el video y estoy viendo esto que explicó Jorge y todavía no tengo la más remota idea que es la gestión de los datos. No hay problema. Digamos, la capacitación no es para aprender a hacer un plan de gestión de datos. Es para que sepan que esto es algo importante que aprendamos. Y tenemos muchos recursos para ello. Aquí les dejamos, bueno, ahora les vamos a compartir esta presentación, pero hay infografías que ha desarrollado la Vicerrectoría de Investigación. Hay una guía y una plantilla que podemos utilizar para nuestro plan de gestión de datos. Hay una rúbrica de evaluación y también la misma Vicerrectoría constantemente da capacitaciones acerca de qué es esto del plan de gestión de datos. Entonces, aquí lo importante es que sepamos que esto es algo que tenemos que aprender. Es sobre todo primordial para cuando queremos trabajar con equipos internacionales o para obtener fondos internacionales. Okay. Y ahora vamos brevemente con el último video que nos hizo la compañera, que es sobre aspectos clave en la formulación de proyectos de investigación y que tarda 2 minutos. Aspectos claves en la formulación de proyectos. Presentar un proyecto de investigación es un paso crucial y aunque los formularios de inscripción pueden parecer un simple trámite,
llenarlos de manera correcta es fundamental. Las personas evaluadoras los usan para entender y aprobar su trabajo. Y una buena formulación es la clave para que su proyecto sea considerado. Para que su propuesta sea concisa, precisa y maciza, en lugar de confusa, difusa y profusa, le sugerimos 4 puntos estratégicos. Primero, la clasificación de la investigación. Reflexione bien sobre esto. ¿Su proyecto es investigación básica, aplicada o tecnológica? Si su trabajo busca una solución a un problema, implementar una técnica o usa tecnologías, clasificarlo como investigación básica puede ocultar su potencial. Elegir la categoría correcta da visibilidad al impacto real de su trabajo. Segundo, la ubicación geográfica. Es importante diferenciar dónde se recopilan los datos de dónde se analizan. Por ejemplo, puede procesar los datos en un laboratorio en San Pedro de Montes de Oca, pero el estudio está siendo realizado en un hogar de ancianos en la zona norte. La ubicación de su investigación y sus beneficiarios es ahí. Tercero, la población beneficiaria. Identificar a quién beneficiará su investigación es clave. Esto permitirá planificar mejor la difusión de los resultados y asegurar a que llegue a quienes los necesitan. Y cuarto, planificación presupuestaria. Un presupuesto bien detallado es vital. Un presupuesto realista es una de las bases de un proyecto exitoso. Muy bien, ese fue el tercer y último video que nos hizo la compañera para esta actividad. Entonces, ella refuerza la idea de algo que mencionaron también las otras personas consultadas, que es uno de los elementos que bloquea muchos proyectos, a pesar de que sean proyectos que tienen mucho mérito y que son muy relevantes y que tienen un diseño muy interesante y muy sofisticado y que están de punta a nivel internacional, es que a veces no siguen las instrucciones. Entonces, la cuarta recomendación es la observancia de las instrucciones que nos den, sobre todo para lo que es llenar, por ejemplo, los formularios, cómo completar en el sistema la información de nuestro proyecto, e incluso para cumplir los requisitos solicitados por alguno de los comités dependiendo de nuestro tipo de investigación. Como decía Luis hace un rato, también nos recomiendan evitar el error frecuente de que es que se envían proyectos con versiones desactualizadas de los documentos. Entonces, pueda que pasan varios meses en que esté en fila el proyecto para que lo vean y cuando ya lo ven, está con formularios desactualizados. Entonces, la observancia es muy importante. Aquí, por ejemplo, si nos metemos al sitio web de la Vicerrectoría de Investigación, aquí en área para investigadores o para personas investigadoras, vamos a poder encontrar toda la información que vamos a necesitar. Aquí en descripción de proyectos está la mayoría de la información. Alguna adicional en trámites y formularios. Y si nos vamos más para abajo, también está la información, por ejemplo, del Comité Ético Científico. Y ahí es donde están los documentos actualizados de todo lo que tiene que ver con la parte ético-científica de investigación con seres humanos. Esta es la página del Comité Ético Científico. Aquí podemos ver funciones. Más abajo va a venir la conformación actual por si tenemos dudas, el contacto. Y aquí van a venir los documentos y formularios. Entonces aquí, por ejemplo, aquí para abajo se ven todos los formularios actualizados. Entonces son estos los que tenemos que utilizar. Algo de lo que mencionaban en específico de esto de seguir instrucciones es el tema específico del consentimiento informado y que muchas veces los problemas se dan ahí en el consentimiento informado. Entonces, nos envían las siguientes aclaraciones que les gustaría que enfaticemos. Primero, que el consentimiento informado, a diferencia de todo lo demás, no es un documento académico, no es un documento que va dirigido a las personas académicas que revisan el anteproyecto o nuestra propuesta de investigación, sino que el formulario de consentimiento informado es un documento que va dirigido a las personas participantes. Es a ellas a quienes tenemos que brindar la información. Consentimiento informado, entonces, por lo general es un formulario donde se le da a la persona la información para que pueda tomar la decisión informada de consentir en participar o, si quiere, no participar.
Entonces, se tiene que utilizar un lenguaje habitual que sea comprensible para las personas de la población a la cual va dirigido. No es necesario que tenga un vocabulario técnico o académico. Y aquí nos lo ponen literal, dice. Para poder desarrollar bien este formulario de consentimiento informado es importante tener una idea lo más clara posible de la participación de la persona, de las personas, lo que tienen que hacer, lo que se espera de ellas, los compromisos que adquieren, que puedan dar cuenta de las actividades en las que participarán con criterios de exclusión y de inclusión claros. Entonces, es poder ponernos en los zapatos de las personas y ver qué ellos necesitarían saber para decidir si quieren participar o no quieren participar. Ok, ahora pasamos a el último video de esta sesión, que sería un video que nos elaboró la doctora Vanessa Smith con las recomendaciones que ella sistematizó. Es un poquito más largo, pero es muy provechoso. Entonces, vamos con el video. Hola, mi nombre es Vanessa, yo soy profesora en la Escuela de Psicología en la sede Rodrigo Facio, también soy investigadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas y también colaboro con otros centros como el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer y en el Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada. Y también formo parte del Comité Ético Científico de nuestra universidad. Y yo creo que es desde esa experiencia que tengo como docente investigadora y miembro del comité que me han invitado a compartir con ustedes algunas sugerencias, algunas recomendaciones para que sus proyectos de investigación queden perfectos. Em, Voy a ir muy rápidamente porque no quiero hacerles esto muy largo. Normalmente se nos dice que una propuesta de investigación que tiene mucho éxito es una propuesta que es original, novedosa, creativa, que llena un vacío de conocimiento, que es relevante social y académicamente, que tiende a probar hipótesis, las propuestas que tienden a tener hipótesis de investigación, ya sean cualitativas o cuantitativas dentro de sus objetivos, probar hipótesis, tienen grandes ventajas de ser y grandes posibilidades de ser financiadas. También que sean concretas, ¿verdad? Que se puedan ejecutar, que sean factibles, ¿verdad? Y que representen un trabajo colectivo. Y yo creo que esa es mi primera recomendación, que traten de formar equipos de investigación, traten de presentar proyectos en colectivos y que ojalá esos colectivos sean transgeneracionales, es decir, que haya investigadores grandes, viejos, investigadores jóvenes, porque los grandes traen su experiencia, saben cómo presentar un proyecto, ¿verdad? Y los jóvenes además traen ese conocimiento nuevo, tecnologías que ya los grandes ya no conocemos tanto y se complementan muy bien. Entonces, la primera recomendación, traten de no presentar propuestas solos, traten de presentar propuestas en grupo. La segunda recomendación que les tengo es que, bueno, por más genial que uno tenga una idea como esta, original, novedosa, bueno, tendiente a probar hipótesis con equipos, también lo más importante, creo, que tiene que ver con que hay que presentarla bien. O sea, hay que saber cómo presentarla. Y para eso, aquí viene mi segunda recomendación, es que investiguen muy bien en los lugares donde le están consiguiendo los fondos, en la vicerrectoría, en CONARE, en los centros de investigación dentro o fuera del país, en las agencias financiadoras, que indaguen cómo esas agencias financiadoras quieren que las propuestas se presenten. Es decir, si ustedes se fijan y se meten a las páginas de los distintos lugares que nos dan fondos para investigar, ellos nos tienen un machote de cómo presentar los proyectos. Bueno, sigan ese machote, sigan esa estructura, traten de completar todo lo que se les pide. Bien. Este, Esa sería mi segunda recomendación. Normalmente las propuestas tienen tres grandes componentes, como una ficha técnica, una parte de presentación donde está la parte administrativa, quiénes son los participantes, cuáles son las unidades, ¿verdad? Sí, la parte más administrativa. Luego viene una parte que sería como la introducción de la propuesta, que incluye lo que algunos conocen como conceptualización o marco teórico, antecedentes, justificación, objetivo, problematización, donde están como lo que se pretende hacer, el estado actual del conocimiento, ¿verdad? La presentación de la propuesta, incluyendo sus objetivos e hipótesis. Y luego tiene un tercer componente que es el método, que es la implementación de la propuesta. Y ahí es donde viene mi tercer
Y última recomendación es traten de presentar proyectos con métodos que sean muy robustos, muy transparentes, muy claros, que se note que se sabe qué van a hacer. Por supuesto, hay muchas cosas que se presentan en el camino y uno no tiene todo resuelto desde el inicio del proyecto, pero si uno tiene una ruta clara, un método claro, ahí va a tener muchas posibilidades de que ese proyecto sea bien evaluado, sea bien visto y tenga muchas probabilidades de éxito. Y yo les recomiendo siempre utilizar eh, o tener presente cuatro componentes en el método, que son lo que yo llamo el método PIPA: participantes, instrumentos, procedimientos y estrategia de análisis, ¿verdad? No importa si es pipa, papi, api, lo importante es que su método contenga esos cuatro componentes. De los participantes nos interesan sus características, el método de contacto y reclutamiento, como los criterios de inclusión y exclusión, los procedimientos para su protección, y ahí entra la parte ética, sumamente importante que ustedes tengan claro cómo le van a decir a las personas que van a ser los términos de su participación, ¿verdad? Y qué va a pasar con la información que ellos les dan, ¿verdad? Los riesgos potenciales, la estrategia de minimización de los riesgos, los beneficios y la incorporación de diversas muestras, por ejemplo. Lo mismo sucede si trabajan con modelos animales, ¿verdad? El detalle del uso de los animales, la protección, etcétera. En instrumentos, esa parte es importantísima. ¿Cómo van a recolectar la información? ¿Cómo se ven esas guías de observación? ¿Cómo se ven esos instrumentos? ¿Cómo quedó ese cuestionario? ¿Cómo van a ser esas escalas? ¿Cómo va a ser el proceso de validación? ¿Cuáles son los planes que tienen ustedes para que esos instrumentos queden bien afinados? Luego está la parte de procedimiento y ahí nos interesa todo, paso a paso lo que van a hacer de principio a fin, las fases, y ojalá puedan poner un diagrama con todas las fases y ahí quedan a la altura, ¿verdad?, de cualquier investigador de alta experiencia. Y los procedimientos de análisis de información también son sumamente relevantes porque muchas veces la forma en cómo voy a analizar yo la información define mucho cómo la voy a recoger y cuántas personas van a participar en el estudio. Ven, todo está interrelacionado, ¿verdad? Y por supuesto, como ya les dije, en los procedimientos, la protección de los participantes resulta muy importante. Y también los comités de ética tienen sus formularios, sus machotes, sus procedimientos para presentar la propuesta desde una perspectiva ética. Y ahí el método también es fundamental. Entonces, esas son mis recomendaciones. Yo auguro que van a tener unos excelentes proyectos con estas capacitaciones que están recibiendo y agradezco mucho a la sede por la invitación. Muy bien, y ese fue el video de la compañera Vanessa Smith. Entonces, Vanessa menciona muchos elementos. Aquí les resumimos como los principales que nos parecieron de los imprescindibles en estas 10 grandes recomendaciones generales. El quinto sería la colaboración. Entonces, hay personas que prefieren trabajar individualmente y eso está bien, es una opción válida, pero por lo general lo que se espera es que las personas investigadoras creen redes y trabajen en equipos. Esos equipos, como decía Vanessa, pueden ser intergeneracionales. Es muy bien visto que sean interdisciplinarios. Hay fondos, por ejemplo, para equipos que sean intersedes, entre varias sedes, o incluso que sean entre varias instituciones o internacionales con otros países. Aquí les pongo el asterisco en interinstitucionales e internacionales, porque en estos casos, dependiendo de cuál sea el vínculo o el tipo de participación, sí hay que trabajar un poco más estrechamente con la Vicerrectoría de Investigación cuáles van a ser los términos de esa participación. Por ejemplo, a veces hay que hacer cartas de entendimiento, a veces hay que hacer convenios, hay cuestiones de propiedad intelectual, etcétera, que hay que tomar en cuenta. También se ve muy bien y es muy recomendable que en los proyectos de investigación incluyamos la participación de estudiantes de grado o posgrado que realicen su trabajo final de graduación en el marco de la investigación. Em, el compañero Jimmy Washburn nos decía, esto de la colaboración es muy importante, pero si no se puede hacer una colaboración formal, por lo menos que sea a nivel informal, porque es muy importante poder hablar con otras personas acerca de nuestro proyecto mientras lo estamos planificando y mientras lo estamos desarrollando, aunque sea simplemente como un espacio de reflexión, y eso nos ayuda a hacer siempre estar vigilantes de la parte ética y también de la rigurosidad y la parte académica o científica. Entonces, quinta recomendación, colaborar, trabajar en colaboración.
La sexta recomendación es el tema de la rigurosidad, que esto se puede ver de muchas formas. Como les mencionaba, esta capacitación no es acerca de métodos de investigación ni de metodología de la investigación, no es algo que se pueda abarcar tan fácilmente. Eso lo vemos cada uno de nuestras carreras. Sin embargo, sí hay aspectos, digamos, como puntuales que muchas veces reflejan esa rigurosidad y no es solamente la base conceptual, la solidez teórica, sino también el tema metodológico. Entonces, Vanessa mencionaba varios de los elementos que hay que tomar en cuenta en esas partes metodológicas. Esto muchas veces nos podemos refrescar conocimientos, simplemente agarrar un manual de investigación de nuestra disciplina y con eso ya vamos a tener mucha claridad. Sin embargo, otros recursos son, por ejemplo, solamente como sugerencias y como un tipo, una alternativa, en el manual de publicaciones de la APA, ahí vienen muchos alineamientos acerca de cosas a tomar en cuenta al momento de publicar, que nos pueden dar muchas orientaciones al momento de planificar y ejecutar una investigación. Aquí les pongo tres enlaces, por ejemplo, este trae eh, como ejemplos, plantillas de distintos tipos de artículos de publicación, pero también están estos que son los estándares de reporte en artículos de investigación. Y en este caso, estos son de mucha utilidad porque son como muy específicos. Entonces, por ejemplo, hay un estándar para artículos de corte cualitativo en general y nos dice entonces el tipo de elementos que tienen que tener esos artículos. Y eso nos ayuda mucho a tomar en cuenta qué es lo que deberíamos ver en la parte del diseño de nuestra investigación. Igual, por ejemplo, hay un estándar para los artículos de metaanálisis, para los artículos cuantitativos, para los diseños experimentales, modelos de ecuaciones estructurales, diseños mixtos, etcétera. Están muy orientados a la psicología, nada más que en realidad sí son bastante generales y se aplican en muchas disciplinas. Entonces, esa es una forma que podemos como revisar la rigurosidad metodológica. Ok. La séptima recomendación es el tema de la coherencia. Y yo me atrevería a decir que esta es como la segunda o tercera razón por la cual se rechazan más proyectos. Y es la falta de coherencia a lo largo de de toda la planificación del proyecto, de toda la propuesta de investigación. Entonces, por ejemplo, cosas que suelen ocurrir es que no hay consistencia entre el objetivo y la parte teórica. Por ejemplo, digamos así, de forma muy esquemática, muy general, que queremos hacer una investigación para describir la relación entre el género y la autoestima. Y por ahí va nuestro objetivo. Entonces, en la parte de la revisión de la literatura, podríamos meter antecedentes de autoestima, eso no es problema, podríamos meter antecedentes de género, pero lo principal que deberíamos meter es de lo que trata nuestra investigación, que es la relación entre el género y la autoestima, eso es lo principal. Entonces, muchas veces el objetivo va por un lado y los antecedentes se centran en un montón de piecitas, pero no se centran en el tema central de la investigación. Entonces, hay una falta de coherencia. Igual en el marco teórico. A veces en el marco teórico metemos como fichitas de temas particulares como si fuera un glosario, pero no, el marco teórico debería principalmente enfocarse en la relación entre los conceptos o los constructos. Por ejemplo, si aquí el objetivo es la relación entre género y autoestima, busquemos teoría que sea acerca de esa relación, que explique la relación entre género y autoestima. Si no hay teoría específica de eso, ok, genial, podemos meter teoría de cada concepto aisladamente, pero deberíamos enfatizar lo que se relaciona directamente con nuestro tema de investigación. También hay un tema de la consistencia teórica. Por ejemplo, aquí en este caso, en este ejemplo que es como muy sencillo, estábamos hablando de que se quiere ver la relación entre género y autoestima, pero resulta que en el marco teórico empezamos a hablar acerca de sexo. Y sexo no es lo mismo que género, son cosas distintas. Y eso pasa muchas veces en los proyectos, que se supone que van orientados a ciertos conceptos, pero en los antecedentes, marco teórico, incluso en el método, metemos otros conceptos que no estaban en el propósito de la investigación. Como que confundimos conceptos. Y eso pasa muchísimas veces. Por ejemplo, digamos que el objetivo tiene que ver con adolescentes, pero la teoría está enfocada en juventud y son cuestiones completamente distintas. Bueno, se traslapan, pero son distintas.
O por ejemplo, que el objetivo va por allá de anorexia y el método, perdón, el marco teórico se centra en trastornos de la conducta alimentaria en general y no especifica acerca de anorexia. Y así sucede en prácticamente todos los temas. Igual a veces hay falta de coherencia con el método, por ejemplo, que describimos objetivos que son muy cualitativos, pero en el método pareciera que agarramos más bien una perspectiva así de utilizar un cuestionario estandarizado, que eso no calza con la perspectiva de cualitativa. Entonces hay que vigilar la consistencia entre lo que estamos buscando y cómo lo vamos a hacer. Y finalmente nos mencionaban una debilidad que han visto frecuentemente, que es que no hay consistencia entre lo que se plantea dentro del sistema y lo que se llena en otros formularios, por ejemplo, en los formularios que van al SEC, o no hay consistencia entre la propuesta del proyecto y lo que dice el consentimiento informado. Y esa falta de coherencia hacen que obligatoriamente tengan que devolver los proyectos sin aprobación. Entonces, el séptimo elemento es vigilar la coherencia de nuestro proyecto. Una octava recomendación es planificar, visibilizar e incluir el tema de la transferencia. O sea, cuando ya generemos conocimiento a partir de la investigación, ¿cómo vamos a compartir, cómo vamos a comunicar ese conocimiento? En esto, por lo general, digamos, lo más tradicional es hacer artículos científicos o capítulos de libros o libros. Y eso está muy bien. Pero también se busca que ojalá lo divulguemos de otras formas. Por ejemplo, las ponencias en congresos o las charlas también son algo muy tradicional. Y algo que desde mi punto de vista es lo que tiene más débil la Universidad de Costa Rica, a pesar de que lo hace un montón, pero no lo hace tanto como podría, es el tema de las comunicaciones masivas. Entonces, muchas veces hacemos una investigación muy importante y no se da a conocer a la comunidad en general. Por ejemplo, estrategias de comunicación masiva es cuando hacemos una nota de prensa sobre los resultados de nuestra investigación o escribimos artículos de opinión dando a conocer las implicaciones de nuestros resultados. O incluso cuando damos entrevistas o conferencias de prensa para poder divulgar al máximo y a las poblaciones que queremos divulgar esos resultados. Y también nos compartía el compañero del Comité Ético Científico, muy importante hacer la devolución a la comunidad, la devolución a las personas participantes, de dónde extrajimos los datos, con quiénes construimos esos datos. Que ya vamos terminando. La novena recomendación es el tema del presupuesto y que nos formemos y nos capacitemos cada vez más en este tema. Como decía Luis hace un rato, tampoco es que tengamos que ser especialistas, o sea, hay muchas unidades de apoyo que nos pueden ayudar con esto, pero sí saber cómo dónde están las fuentes de financiamiento. La universidad entonces tiene un presupuesto ordinario para los proyectos, digamos que siempre está ese presupuesto, pero cada vez más deriva más bien en fondos concursables. Entonces, ahí esos van a tener fechas muy específicas, no siempre van a salir los mismos fondos, etcétera. Ahorita vamos a ver cuáles son. También están fondos nacionales, digamos, por ejemplo, los que da CONARE, y los fondos internacionales, que también para esto nosotros podemos estudiar cómo tener fondos internacionales y, digamos, estudiar mucho el tema y capacitarnos mucho, pero también para eso podemos tener apoyo de la Vicerrectoría de Investigación. Entonces, lo ideal es que construyamos redes y dentro de esas redes está el apoyo de las instancias de la universidad. Entonces, por ejemplo, como les decía Luis hace un rato, los fondos ordinarios, uno puede presentar un proyecto de investigación en cualquier momento, pero si quiere que se le asignen fondos, va a tener que presentarlo en ciertas fechas. Por ejemplo, para el 2026 había que presentarlos del 12 al 23 de mayo de este año. Solo si se presentaba ahí, entonces existe la posibilidad de que sí se le asigne presupuesto el próximo año. Eso varía cada año, pero por lo general suele ser por esas fechas. Hay otros tipos de fondos, por ejemplo, los que se concursan, como el Fondo Semilla, el Fondo Especial de Estímulo a la Investigación, el Fondo de Apoyo a la Mujer en la Investigación, etcétera, que tienen sus propias características, sus propios requisitos, sus propias fechas. Entonces, por ejemplo, aquí en esta circular, que es la 37-2025, se enviaron cuáles son las fechas en que la Vicerrectoría va a recibir proyectos para estos fondos concursables.
Entonces, estas son las fechas de la vicerrectoría. Pero antes de enviarlo a vicerrectoría, tiene que ser revisado el proyecto por la unidad académica. Entonces, por ejemplo, en el caso de la sede de Guanacaste, hoy Luis nos compartía esta información, donde nos dice, ok, ¿cuándo tenemos que enviar el proyecto a la comisión de investigación de la sede de Guanacaste? La coordinación de investigación de la sede de Guanacaste. Si se aprueba ahí, entonces ya ahora sí, se envía a vicerrectoría para concursar por esos fondos. Fondos nacionales, como les decía, están los de CONARE. Hay unos que son con la cooperación alemana, pero que se gestionan, digamos, a nivel nacional con CONARE. Hay otros que son, por ejemplo, con el CERN bueno, de Francia y Europa en general, pero que se gestionan también aquí nacionalmente, desde CONARE. Entonces, esos son nacionales. Hay otros fondos nacionales. Por ejemplo, están los de Max Planck, que también se gestionan desde CONARE, y los de la promotora costarricense de innovación e investigación. Adicionalmente a eso están todos los fondos internacionales, que como les decíamos son muchos distintos, y entonces aquí hay una unidad especializada, que es la unidad de promoción, que nos colabora con la coordinación para poder concursar a estos fondos. ¿Ok? Y ya para terminar, el último elemento es la actualización. Entonces, uno puede ahorita en este momento conocer mucho de investigación o conocer muy poquito, pero siempre hay que mantenerse actualizado y capacitándose sobre métodos de investigación, sobre la normativa que rige la investigación, la institución, etcétera. Entonces, si queremos capacitarnos y mantenernos actualizados y estamos como en un nivel principiante, les invito a hacer lo siguiente. Primero está lo de revisar ahí poquito a poco la normativa. Aquí les pongo ejemplos de 3 reglamentos que son fundamentales sobre normativa de investigación. Toda la normativa la vamos a encontrar aquí en el enlace de normativa del Consejo Universitario. Adicionalmente, en el sitio de Vicerrectoría podemos ver ya como cosas más específicas como resoluciones, como formularios, etc. Ok, por otra parte, está la capacitación. Y en eso la universidad brinda muchísima capacitación. Entonces ahí podemos ir llevándola poco a poco. Una que es imprescindible sería el curso de gestión para el desarrollo de la investigación que da la vicerrectoría. Entonces, todos estos temas que hoy como que les mencionamos y orientamos en ciertos aspectos, hay capacitaciones sobre eso. Entonces, uno de los cursos es el curso Gestión para el Desarrollo de la Investigación. En este momento está en este enlace. Puede que eso cambie, pero por lo menos ya sabemos que existe ese curso, entonces lo podemos ir a buscar. Ese curso, por ejemplo, nos enseña paso a paso cómo identificar el tipo de investigación, el financiamiento, plantear la propuesta en el CIPRES, completar los requisitos adicionales, cuando hay que enviarlo al SEC o, bueno, algún otro comité, cómo se hace, etcétera. Entonces, toda esa información está en el curso. Y además están los cursos de buenas prácticas, en este caso de investigación biomédica intervencional, pero está también la no intervencional, la observacional. Eso solo por ponerlo de ejemplos de los que da Vicerrectoría. Vicerrectoría también da el de planes de gestión de datos y muchos otros, pero tenemos muchos institutos que dan capacitación en investigación, en análisis de datos, por ejemplo, la Escuela de Estadística, el Instituto de Investigaciones en Educación, o sea, prácticamente por toda la universidad se da capacitación. Un recurso también muy útil es el de los videos. Y por ejemplo, en el canal del portal de investigación de la UCR hay muchos videos y de hecho muchos muy actualizados. Por ejemplo, aquí ya subieron los que hicieron para esta capacitación. Aquí hay unos de Bane que hicieron hace como 2 semanas y si uno se mantiene ahí viendo los videos, se mantiene capacitado sobre esos temas. Y finalmente, también, como construimos redes con otras personas que conocen más del tema, esas personas también van a ser una forma de nosotros mantenernos actualizados y actualizados. ¿Ok? Conclusiones. Entonces, no podría decir, bueno, terminé aquí más confundido que orientado, pero bueno, por lo menos ya sabemos cuál es el panorama general que hay y aquí les recomendamos algunos pasos que podrían seguir. Lo primero es aprender a definir temas de investigación relevantes para que empiece a orientar por dónde van a ir sus proyectos o sus proyectos futuros. Y para eso, muy importante, discutir con otras personas de qué van a ser esos proyectos, qué opinan acerca de esas preguntas de investigación. Ojalá personas, digamos, que tengan más capacitación, más experiencia que nosotros. Segundo, aprender a buscar información de calidad.
aprender a revisar exhaustivamente las bases de datos, todas las fuentes de información, e incluso muchas veces es muy orientador consultar con personas que sean especialistas en esos temas y nos van a ayudar a detectar cierta teoría o cierto instituto o cierto autor que no conocíamos y que no encontrábamos por otro lugar. Tercero, definir el tema y aprender sobre él, que esto va a ser fundamental y no hay forma de escapar, hay que leer y leer y leer y leer y leer sobre el tema. eh, y prácticamente esto es lo principal, lo fundamental que nos va a hacer especialistas o no en el tema. Cuarto, aprender sobre el método. Esto no se puede capacitar de muchas formas. Leyendo uno solito, llevando cursos. Están todos los cursos que da la UCR, pero también las otras universidades de Costa Rica y las otras universidades de todo el mundo. Por ejemplo, España, las principales universidades españolas dan mucha capacitación en estos temas. Quinto, diseñar la propuesta, el tema, la pregunta, el método, y esto mantenerse siempre en discusión, siempre conversarlo con alguien. Sexto, aprender ya el proceso de inscripción, de cómo se hace en la UCR. Y finalmente, proponer el proyecto. Y eso sería. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ambos expositores. Ha estado muy interesante cada una de las intervenciones. En este momento, entonces, vamos a abrir el espacio de consultas. Hay algunas que se fueron planteando en el transcurso de la charla, que en algún momento como pensamos como en intervenirlas, pero al final, pues las dejamos para el final, ¿verdad? Entonces, voy a revisarlas por acá en el chat para irlas planteando y Luis y Jorge van decidiendo cómo las pueden, o sea, cómo las van respondiendo. Voy a plantear primero las que están en el chat, que creo que no son tantas, y posteriormente abrimos el espacio para que puedan hacer algunas verbalmente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces por acá en el chat. Hubo una al inicio que Luis respondió ahí mismo. No sé si el compañero José este, quisiera como que se refirieran y me parece que más acá abajo vi otra también que él planteaba. Em, entonces, en la primera, bueno, que Luis ya respondió por acá en el chat. José consultaba en el caso de las disciplinas que cuentan con institutos de investigación como ciencias jurídicas o psicología, ¿hay alguna particularidad como aprobaciones previas o requisitos de coordinación? Luis le comentaba ahí que no hay como un detalle específico de disciplina y actividades, pero es posible que hayan especificaciones que se puedan agregar. Y más abajo, José también nos consultaba en las propuestas de divulgación. Se deben indicar, por ejemplo, los congresos específicos en los que se espera participar o se puede señalar de forma genérica. Muy bien, Luis, adelante, tiene la palabra. Sí, como yo contesté esa iba a referirme, porque curiosamente, bueno, yo mencioné lo de divulgación, que es que sería en las comisiones es bien visto, más bien poner que no va a estas actividades, pero yo le decía al compañero por ahí, ¿verdad? Que no necesariamente, porque a veces no sabemos a cuál vamos a ir. Bueno, si ya uno lo tuviera clarísimo que va a ir a ese y demás, pues ya es decisión de la persona, de los investigadores, ¿verdad? De ponerlo, pero puede ser tal vez mejor poner algo más general, ¿verdad? Por lo menos algunas actividades académicas, porque en el transcurso de los 2 años podría variar, ¿verdad? Presentarse oportunidades de otras actividades, entonces se puede poner algo general, ¿verdad? Eh, Como presentar la ponencia en 2 congresos, no sabemos en cuáles aún, ¿verdad? Tal vez porque no lo tenemos claro. Entonces, eso sería. Y sobre lo otro, sí, que ya más bien es algo de la disciplina propiamente si nos piden algo específico. Pero si vieron el sistema y tanto lo que planteaba Jorge es muy general porque el sistema es igual para todos. ¿Verdad? Es el mismo, ¿verdad? Ujú. Muy bien, muchas gracias, Luis. José, usted tenía la mano levantada, ¿no? ¿No va a intervenir? Eh, Nada más agradecer.
Primero, la actividad. Yo soy docente de la Escuela de Derecho, de la Facultad de Derecho, en la sede de Guanacaste, y doy un Ujú, curso de investigación, el de curso de investigación que damos en primer año, y los cursos avanzados de penal. ujú. Entonces, pues esta convocatoria me interesaba mucho porque a veces, principalmente los que somos docentes externos, estamos un poquillo conectados, ¿verdad? De las particularidades del día a día de la universidad. Entonces, este tipo de capacitaciones las agradecemos mucho. Y en cuanto a lo segundo, lo primero me queda clarísimo. Lo segundo, entendería yo que, como lo señalaba al puro final, don Luis, la indicación, por ejemplo, de que se espera, qué sé yo, que los avances, los primeros avances o esta sección sea expuesta en al menos un congreso, al menos dos congresos, o pues, sería suficiente como una intención de, ¿cómo se dice? Como una declaración de intenciones, no sería necesario como algo concreto. Era en ese sentido, gracias. Muy bien, muchas gracias, José. Qué bueno que pudo acompañarnos hoy. Muy bien, entonces de momento voy a abrir el espacio para hacer consultas a quien guste tomar la intervención. Ajá, por ahí tenemos a Dunia. Adelante, Dunia. Y después Andrés. Hola, buenas noches. Espero que estén muy bien. Y bueno, yo también comparto con lo decía el profesor, ¿verdad? Cuando uno a veces está como también trabajando en otras organizaciones, este tema de la investigación, tal vez uno no está tan empapado, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho el espacio. Dentro de las recomendaciones, ¿verdad? Que nos daban, por ahí hablaban del trabajo en equipo. Entonces a mí me gustaría como que ustedes se refieran cómo puede hacer uno para incluir el proyecto, pero en equipo. Tal vez Luis que nos explicó un poco eso en el sistema, tal vez me gustaría, Luis, que usted nos amplíe esa parte. Muchas gracias. Ok, igual Jorge, cualquier cosa me complementa, pero sí, actualmente usando el sistema que yo lo utilizo, sí tiene que haber un profe principal, el responsable. Y ahí también Enid puede replicar, porque yo sé que ya tiene un proyecto. Entonces, en el sistema nos incluimos todos los docentes, las personas, como lo dijo Jorge, podemos tener una colaboración. Varía un poco cuando son externos, es decir, que no trabajan del todo para la U y, digamos, a veces genera cierta complicación. Entonces, a veces, para esas personas en particular, muchas veces solo se ponen como colaborador externo y se describe, pero no se le incluye del todo, por así decirlo, si no tenemos muy claro qué rol le vamos a dar, porque no trabajan para la U, ¿verdad? Y eso, pero para efectos de los que sí estamos dentro de la universidad, no importa que trabajemos un cuarto de tiempo, o 5 horas, ¿verdad? O tiempo completo, aunque todos estemos en tiempo completo, siempre tiene que haber una persona sería el responsable, que es el que lo subiría. Todos participan, pero alguien tiene, por una cuestión de usuario también, la persona responsable o una de las personas se va a encargar de subir, ¿verdad? Eso es por ahí, pero ya la distribución de actividades sí se recomienda e incluso antes poner una descripción de qué va a hacer Duña, de qué va a hacer Enid, de qué va a hacer Andrés, Yacen, etcétera, poniendo los nombres que están por acá, ¿verdad? Pero la distribución puede ser equitativa o alguien tener más peso, eso no importa, pero para efectos del sistema, eso sí, uno siempre va a ser responsable. Bueno, no sé si los compañeros quieren agregar. A mí me queda muy claro. Muchas gracias, Luis, más bien por su ampliación en esta parte. Muy bien. Es, Eh, eh, sí, Jorge. no, tal vez algo que iba a exponer y se me fue, digamos, en esa recomendación de que ojalá sea trabajo colaborativo, uno puede buscar la información por muchos medios, ¿verdad? Pero también vale la pena ver que aquí en el sitio web de la Vicerrectoría de Investigación, ahí mismo en el SIGPRO, donde va a salir la información del proyecto de uno, está la información de todos los proyectos desde 1975 hasta la fecha. Entonces, Ujú, por ejemplo, uno puede buscar por unidades de investigación, digamos que ponemos Guanacaste, buscar, y aquí va a venir la unidad, y entonces vienen todas las personas investigadoras que han inscrito proyectos alguna vez, y por ejemplo, podemos poner solo los activos, y entonces aquí vemos todas las personas que tienen proyectos activos.
y que son personas que pueden tener más experiencia que nosotros y que nos pueden ayudar en muchos sentidos. Por ejemplo, bueno, aquí está don Raciel, y muchísima gente. Ah, bueno, aquí está Lan. Entonces esa es una forma de buscar información o incluso metiéndose en el nombre de cada uno de ellos y viendo todos los proyectos que han desarrollado. Eso es. Ok, muchas gracias, Jorge. Andrés, Bueno, yo, se me escucha, sí. sí. No sé qué pasa con la cámara. Ah, ya sé qué pasa con la cámara, que la tengo apagada. Bueno, primero unirme a los agradecimientos, este recorrido exhaustivo que han hecho Luis y Jorge. Me encanta verlo plasmado de esta manera, em, y ver cada uno de los detalles que ustedes abordan y comentan, y que, como les digo, me parece que es sumamente exhaustivo con todas las vicisitudes que se enfrenta uno generalmente a la hora de inscribir un proyecto. Yo, nada más como un muy humilde aporte, lo que es, cuando yo les escucho a ustedes hablar, siempre me ubico del lado de la abrumamiento, ¿verdad? Y decir, no, 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 esto no, o sea, olvídenlo, esto no, ¿qué voy a estar yo inscribiendo un proyecto? Pero em, quizás de manera como muy, muy puntual, yo quisiera mencionar que la investigación la investigación científica, la investigación social, sigue siendo un proceso de maestro, maestra y aprendiz. ¿Qué significa eso? Que bueno, aquí habemos 16, 15 personas conectadas, habíamos 16 hace un rato, y las 16 personas tenemos diferentes experiencias de investigación. Pero una de las primordiales con las que yo siempre me he sentido identificado es decir, yo no tengo que llegar a investigar ya sabiendo, yo necesito y requiero acercarme a alguien que ya sepa. Uno ve el currículum de Vanessa, ¿verdad? Ahora que Jorge puso los videos de Vanessa, puede ver el currículum de Rolando Pérez, y entonces uno se abruma y uno dice, pero yo no estoy ni cerca de eso. Pero no tiene uno por qué estar cerca. Uno se puede acercar, y eso de pronto también está relacionado con lo que mencionaba Dunia. Uno se acerca a personas que ya hacen lo que a uno le gusta, se acerca a sus grupos de investigación, crea esos espacios, esas sinergias con gente que uno siente o que sabe que saben más que uno. Y así es como uno va aprendiendo. Si bien es cierto, existe el camino de que uno totalmente amateur pueda ir y presentar un proyecto de investigación, y eso yo creo que el que quiera hacerlo y el que pueda hacerlo, adelante. Pero eso me lleva al segundo punto. Cuando uno trabaja en estas cosas, tiene que saber que hay un gran factor de frustración, de revisiones, de que se lo devuelven, de que se lo mandan, se lo devuelven todo tachado, de que corrija, que haga esto. Y bueno, eso es uno de los principales factores que a mí, mi experiencia personal, me detuvo durante muchísimo tiempo de presentar y de dedicarme con más ahínco a la investigación. Em, y bueno, lo que ya ustedes mencionaron, ¿verdad? No tenemos por qué revolucionar la ciencia con nuestro primer proyecto de investigación. Definitivamente tiene que ser un proyecto acotado, que sepamos que podemos manejar. Este, y nos va a crear la misma satisfacción que cualquier otro proyecto UCREA gigantesco con un equipo internacional, con gente de top, ¿verdad? Va a ser la misma satisfacción, porque al final es algo que uno está generando. Em, Se vale echar a perder, no con la gente con la que uno trabaja, porque hay una ética, sino con uno mismo. Se vale echar a perder, decir, ay, pucha, es que me equivoqué con esto, debía haber incluido. No importa, no importa, no tenemos que hacer el proceso perfecto. La perfección a veces más bien es un factor que nos detiene. Em,
Y bueno, eso que les mencionaba, aquí tengo, es que lo tengo aquí anotado, eso que les mencionaba, a mí me han pasado mucho que es eso que de pronto uno va, como Jorge lo mostraba ahora, ¿verdad? En Google Scholar y ve aquel viejo, aquella vieja con 20.000 citas, con el último año con 7 publicaciones y entonces uno dice, "Pff, no, lo mío es pequeñito. Bueno, pues hay que entender que hay sistemas en los que eso se permite, en los que eso es factible. Nosotros estamos en un sistema, en el sistema costarricense, en el sistema de la Universidad de Costa Rica, que nos permite ciertas capacidades y eso está bien, aunque yo tenga una poquita, dos, tres, cuatro citas en Google Scholar, eso no importa. El problema es que a veces nosotros vemos muy arriba y no nos acordamos que la investigación es simplemente escalonada, escalonada. Hay que ir haciéndolo, hay que ir haciéndolo. Y yo aquí, más bien, entonces, concluyo como con una pregunta para tanto para Jorge y para Luis. Eh, de todo lo que ustedes nos cuentan, más allá del proceso formal, ¿verdad? Es que hay que inscribirlo, es que hay que hacer, ¿por dónde les recomiendan ustedes que debemos de empezar? Gracias, Andrés. No sé quién, si Jorge o yo primero, no sé. Yo iba a hablar para otra cosa, pero no, ya me dejó pensando la pregunta, Andrés. ¿Qué dirías? Bueno, yo más bien voy a hablarlo de mi experiencia porque creo que Andrés dijo algo, y más bien gracias Andrés, que estaba en Instituto de Investigación y demás. Eh, pero yo creo que lo que dijo Andrés es eso, es tirarse al agua. Es decir, siempre va a haber la primera vez de algo para las personas que uno está iniciando. Y yo no me considero como, por ejemplo, senior, como las personas que mencionó Jorge, ¿verdad? Los que puso en video como doña Vanessa, y los que mencionó Andrés del Instituto de Investigaciones Sociales y Psicológicas allá, ¿verdad? Eh, y yo creo que lo primero es eso, tirarse al agua y ver qué pasa, ¿verdad? Y acercarse a personas que investigan. De hecho, bueno, me gustó ver que aquí por acá está don Edgar, que también estuvo en la coordinación de investigación y creo que él sí puede recordar que en algún momento yo le iba a hacer preguntas a don Edgar y a otras personas que estaban por ahí que ya investigaban y yo quería inscribir mi proyecto, tenía como temor, ¿verdad? Entonces yo creo que más bien mi principal aporte ahorita sería recordar ese momento donde yo dije, bueno, voy a preguntar a la gente qué tips me da, qué hago y como dijo Andrés Ruiz ahorita, de tirarse al agua, aunque sea echando a perder, ¿verdad? Entonces, perder ese miedo y acercarnos a otras personas que saben. Creo que eso es. Las ideas, creo que todos tenemos ideas valiosísimas, no me cabe duda. Y aquí voy a relacionar a lo que iba a decir, ya aprovechando el que hablé, ¿verdad? Y es que una de las virtudes que he visto en las sedes es que a veces podemos aprovecharlas más. Es que trabajamos interdisciplinariamente todos los días. Y creo que ese es el aporte de nosotros. Incluso la comisión de investigación que actualmente estoy ahí es interdisciplinaria, por lo que mencioné antes. Entonces, de repente, bueno, en mí también está un proyecto, por ejemplo, y puede estar una profesora de la carrera de educación, de inglés, ¿verdad? Esa es una ventaja valiosísima que tenemos, sobre todo en las unidades académicas, en la SED, que a veces una escuela no es tan así, pero entonces, más bien, usted sabe un poco de algo, yo sé algo y ahí vamos construyendo ideas. Y bueno, hay que hacer el primer paso es intentar, ¿verdad? Bueno, y acercarnos, escuchar, y creo que Jorge Prado lo mencionó en su presentación, dialogar mucho, ¿verdad? Y tenemos saberes distintos, eso no es negativo, aquí lo podemos enriquecer. Y yo creo que es la ventaja más grande que puede tener una sede incluso, ¿verdad? Yo diría Jorge. Jorge, ¿usted tiene algún comentario? Sí, yo creo que prácticamente como en cualquier otro tema puede generar un poco más de ansiedad e incertidumbre cuando uno no conoce, no está familiarizado, por ejemplo, con la investigación en la Universidad de Costa Rica. Pero conforme uno se acerca y va viendo, uno ve, ah, no, pero esto sí, yo lo puedo hacer completamente realizado. Entonces, eso de acercarse, por ejemplo, ver los proyectos que hay ahorita en el SIGPRO, y uno va viendo ahí los títulos y uno va viendo como hay cosas demasiado complejas que pueda que de aquí en 20 años yo no logre hacerlo. Hay cosas que son muy aterrizadas y que yo podría hacerlo.
y que al final de cuentas no es que la investigación tenga que ser muy sofisticada. La investigación tiene que responder al objetivo que tenemos. Tiene que responder a la necesidad. Y no necesariamente para responder a la necesidad tenemos que empezar con algo que sea muy complejo. Puede ser algo muy concreto. También sirve, me parece a mí, sirve mucho como ver las investigaciones de otras personas cuando las exponen. Y si uno ver algunas investigaciones que se queda súper impresionado y que, ¿qué es esto tan complejo? Pero van a haber muchas otras que suelen ser muy aterrizadas y ahí es donde uno dice, mira, yo podría hacer eso, yo podría plantear algo en ese mismo sentido, o con ese mismo nivel de complejidad, y eso sería. Muy bien, entonces para ir cerrando el espacio, lo primero es nuevamente agradecer a los expositores que nos acompañaron hoy y también a los participantes que estuvieron con nosotros. Algunos en un momento estuvimos como en 19 personas, 18 creo, y bueno, ahorita nos acompañan 14. Muchísimas gracias por acompañarnos. Em, para hacer un breve resumen de lo que escuchamos, es interesante ver como las dos líneas con la forma en la que los compañeros lograron como unificar, ¿verdad? Toda esta cuestión de cómo plantear un proyecto. Entonces, entre las cuestiones generales e importantes que mencionaban ambos, un proyecto es un esfuerzo temporal, pero es un esfuerzo, ¿verdad? Que es un poco con esto lo que estábamos finalizando, que tiene como mínimo cuando se planifica 2 años y que se trata de una serie de actividades y tareas, ¿verdad? En las que hay que definir alcances, hay que trabajar con presupuestos. La plataforma básica que se utiliza en la OCR es el CIPRES, ¿verdad? Entonces, y esas funcionan con nuestro usuario institucional, ¿verdad? Además, existen protocolos, manuales para realizar varias de las gestiones que ya se solicitan ahí. Y por el otro lado, lo que nos compartía Jorge de los 10 puntos claves, ¿verdad? Entre las cuestiones más importantes es, bueno, visualizar la factibilidad que tiene como nuestra idea, eso que queremos desarrollar, la pertinencia, pasar por todo este proceso de diseño, de planificación, leer, 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 como decía Jorge, ¿verdad? Que eso nos va a ayudar mucho a poder, digamos, con toda convicción, digamos, poder plantear un buen marco teórico, un buen marco metodológico que haga coherente todo lo que vamos planteando y de esa misma manera poder llenar de la forma más óptima los formularios que son los que se solicitan, ¿verdad? Que es lo que finalmente terminan revisando las personas que están a cargo de aprobar esos proyectos. Entonces, todo va así como en una reacción en cadena, ¿verdad? Y el último punto que me parece de los más importantes, ¿verdad? Y que es el del último que estábamos hablando, es el tema de la colaboración, ¿verdad? De acercarnos. No perdemos nada, ¿verdad? El dicho dice, yo preguntando llego a Roma, ¿verdad? Y pidiendo ayuda y acercándome a quienes tengan más experiencia, también puedo ir mejorando como y echarse al agua, ¿verdad? Para hacer las cosas. Así que, nuevamente, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros estas 2 horitas. Y esperamos poder, que nos puedan acompañar en posteriores actividades que se van a seguir realizando a través del conglomerado de las carreras de psicología de las 3 sedes y de la de enseñanza de la psicología. Muchas gracias y buenas noches. Por ahí en el chat les dejamos algunas cositas que es importante que pudieran ver. Así que espero que hayan ido poniendo sus correos y también para la evaluación de la actividad. Muchísimas gracias. Buenas noches. Ya, buenas noches. Buenas noches, hasta luego.